¿Qué es y qué significa fitness revolucionario? Tiene que ver Mm. con enseñar a las personas a alinear la forma en la que viven con su biología. No yendo tan lejos, ¿crees que estamos peor hoy que hace 30 años y a nivel, digo, de salud mental y de salud física? Ujú. De salud metabólica, claramente estamos peor. No hay más que darse una vuelta por la calle y verlo, ¿no? Pero algunos hábitos son mejores hoy que hace 30 años. Los jóvenes beben menos alcohol y usan menos drogas que hace 30 años. ¿Y si el mayor problema de tu salud no fuera falta de información, sino la falta de disciplina? Vivimos en la era con más datos sobre nutrición, entrenamiento y bienestar de toda la historia. Y sin embargo, nunca hemos estado tan cansados, tan sedentarios y tan desconectados de nuestro propio cuerpo. Hoy converso con Marcos Vázquez, ingeniero de formación, divulgador científico, autor de libros como Invicto y fundador de Fitness Revolucionario, uno de los proyectos más influyentes en habla hispana sobre salud integral, entrenamiento de fuerza, longevidad y fortaleza mental. Durante años, Marcos ha cuestionado mitos, desmontando dogmas del fitness moderno y defendido una idea poderosa, que un cuerpo fuerte no es un lujo estético, es una responsabilidad vital. En este episodio hablamos de disciplina, de identidad, de longevidad, de pensamiento crítico y de cómo construir una vida fuerte en un mundo cómodo. Si quieres más energía, más claridad mental y más coherencia entre lo que sabes y lo que haces, quédate, porque entender tu cuerpo puede ser el primer paso para transformar tu vida. Con todos ustedes, Marcos Vázquez. Pero ¿cómo desarrollamos criterio propio para decidir qué Claro. escuchar y a quién? De hecho, te diría que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es esta: ¿quién gana si yo creo esto? ¿Quién gana si yo asumo que esta información es verdad, ¿no? Mensajes que te aseguren que puedes lograr resultados rápidos sin esfuerzo, ten cuidado. Quería pedirte algo muy sencillo, pero muy importante para nosotros. Leo muchos comentarios de personas que ven el podcast con frecuencia y que sin darse cuenta aún no están suscritas al canal. Si puedes tomarte un segundo ahora mismo y comprobar si ya estás suscrito, de verdad te lo agradecería mucho. Es algo gratuito, muy simple, pero que marca una diferencia enorme para que este proyecto pueda seguir creciendo y avanzando en la dirección en la que va. De alguna manera, aunque no siempre se vea, tú formas parte de esta historia. Eres parte de la familia del ADN del éxito. Estás caminando con nosotros en este viaje, episodio a episodio, conversación a conversación. Y quiero que sepas que lo valoro profundamente. Gracias por estar aquí. Marcos, eres un referente en el mundo de la salud, pero también Ujú. se te conoce o reconoce como el fitness revolucionario. ¿Qué es y qué significa fitness revolucionario? Buena pregunta. Bueno, realmente es el nombre que se me ocurrió hace muchos años cuando empecé a divulgar, y dicen esto, que a veces eres esclavo de un nombre que pusiste sin demasiada lógica, ¿no? Pero de alguna manera, fitness, aunque hoy lo asociamos a entrenamiento y a ejercicio, fitness es un concepto evolutivo que tiene que ver con la capacidad de un organismo a adaptarse a su medio. Entonces, gran parte de mi mensaje tiene que ver con Mm. enseñar a las personas a alinear la forma en la que viven con su biología. Y revolucionario, quizás porque los mensajes que empezaba a plantear hace 14, 15 años que empecé a divulgar, pues eran, o mucha gente me decía que eran revolucionarios, ¿no? Yo hablaba de ayuno intermitente, hablaba de hormesis, de frío, de calor, cosas que hoy, por suerte, son comunes y se habla mucho de ellas, pero cuando yo empecé a hablar de ese tipo de cosas, eran desconocidas para la mayoría, ¿no? Entonces, quizás revolucionario tiene que ver con esta idea de que es cosas de cuestionar las creencias comunes para encontrar formas mejores de vivir. Nunca me había planteado la definición de fitness que Ujú. acabas de decir, y eso me hace pensar que, vamos a ver, en nuestras cabezas, y me imagino de la audiencia también, en mi propia cabeza está este tema de fitness es igual a, tiene que estar relacionado con deporte, con el cuerpo, Ujú. eh, pero por lo que estoy entendiendo es una analogía de la propia vida. O sea, fitness 100%. en todos los aspectos de la vida humana, Claro, o no sea, solo del deporte. cuando hablamos de selección natural tiene que ver con esto, ¿no? O sea, al final, los genes, volviendo al nombre del podcast, ¿no? Del ADN, el ADN que se replica, los genes que se copian, son aquellos que se adaptan mejor al medio. No son necesariamente los más fuertes, sino los que encuentran la manera de adaptarse a un mundo tan cambiante, ¿no? Aplicado a nuestra biología, yo hablo de fitness como la capacidad de desarrollar todas esas cualidades que nos ayudaron a sobrevivir. Los seres humanos no destacamos
por nada en particular. No éramos los animales más veloces, ni los más fuertes, ni los más resistentes, pero éramos los que teníamos quizás unas capacidades más versátiles y luego, por supuesto, nuestra inteligencia, ¿no? Para tomar mejores decisiones, aunque no fueran, digamos, las que más nos apetecían. Mm. Hablando de fitness ya más hacia el deporte, que también sé que como referente te tenemos puesto en el tema de la salud. ¿Hay, hay alguna cosa, algún tema en la salud, del tema de la salud actual, que crees que nos está destruyendo más? Bueno, pues conectado con esto que estamos hablando, yo diría que el principal problema actualmente es esta desconexión con la biología. Es decir, vivimos en un cuerpo que evolucionó a lo largo de cientos de miles de años para necesitar o prosperar con cosas muy concretas, ¿no? Con un tipo concreto, amplio, pero concreto de alimentación, que necesitaba movimiento para estar saludable, que necesitaba contactos o relaciones profundas con un grupo, que necesitaba una relación concreta con la luz natural y la oscuridad. Y cuando todo ese entorno que nuestra biología espera cambia en relativamente poco tiempo, pues ahí surge un montón de problemas, ¿no? Ahora vivimos en un mundo, por ejemplo, con muchísima abundancia, con muchísima comodidad, y quizás este exceso de comodidad y esta incoherencia evolutiva, ¿no? Este desalineamiento entre nuestros genes y lo que el mundo moderno les da, pues creo que ahí está la fuente de muchos de los problemas que tenemos de salud. Hablando escuchándote de la vida de nuestros ancestros, no yendo tan lejos, ¿crees que estamos peor hoy que hace Mm, 30 años? Y a nivel, digo, de salud mental y de salud ujú. física. A ver, creo que hay luces y sombras, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de sobrepeso, de salud metabólica, claramente estamos peor. No hay más que darse una vuelta por la calle y Mm, verlo, ¿no? Los niveles de obesidad, los niveles de personas con diabetes, otros trastornos metabólicos, eh, se ha disparado en todos los países desarrollados. Pero rescatemos también lo positivo, ¿no? Es verdad que algunos hábitos son mejores hoy que hace 30 años. Mucha menos gente fuma hoy que hace 30 años. Los jóvenes beben menos alcohol y usan menos drogas que hace 30 años. Y eso implica pues, que menos gente muere por ciertos tipos de cánceres. Vivimos más que hace 30 años. La esperanza de vida ha aumentado. No necesariamente la calidad de vida, ¿no? Es quizás ujú. vivimos más años, pero no necesariamente más años sin enfermedad. Pero como digo, soy optimista en el sentido de que cuando nos realmente entendemos como sociedad qué cosas nos dañan, somos capaces de cambiarlas, ¿no? Igual que entendimos que el tabaco era tremendamente dañino para la salud, fuimos capaces, a través de educación y de regulación, bueno, de mejorar ese aspecto, ¿no? Entonces, insisto, creo que hay cosas donde claramente estamos peor y hay cosas donde hemos mejorado. Además, se trata de, bueno, qué cosas hemos aprendido del pasado para seguir enfocándonos en mejorar los hábitos de la sociedad. ¿Cómo crees que es ese proceso, tú como divulgador y con tantos años de experiencia, el proceso de investigar sobre algo, conocer sobre algo y luego Mm, aplicarlo? Porque como lo que estoy pensando para dar contexto a la pregunta es, hoy en día vivimos en la era de la información en donde mm, sabemos muchísimo, claro. pero estamos en algunos aspectos peor Mm, en salud física. mm, Como tú decías, nos mm, damos una vuelta por cualquier país desarrollado y vemos más gente obesa. sí. Entonces, ¿cómo funciona el proceso de hay tanta información, pero tenemos peores hábitos? Sí, porque lo que cambia los comportamientos y los hábitos no es el conocimiento, es el contexto, ¿no? En general, la gente ya sabe lo que es bueno y lo que no. Por supuesto que hay mucho desconocimiento y muchos mitos que luego podemos hablar, pero la gente sabe en general que es mejor comer verdura que patatas fritas, o sabe que es mejor hacer actividad física que no hacerla. ¿Pero por qué no lo hace? Pues porque vivimos en un entorno que nos arrastra y al final el contexto nos mueve y condiciona mucho más el comportamiento que el conocimiento, ¿no? Y por tanto, si queremos realmente crear cambios profundos en la forma en la que vivimos y por tanto en la salud, no vale únicamente con divulgar, con educar. Ojo que también, por supuesto, que es muy importante, pero hace falta también que haya esos cambios, ¿no? De contexto, de políticas. Por ejemplo, siempre digo un ejemplo estúpido, pero creo que es ilustrativo, ¿no? Si quieres comprarte, no sé, bollería o cualquier ultraprocesado,
pagas un 10% de IVA, porque se supone que es un alimento, entre comillas. Si te quieres apuntar a un gimnasio, pagas el 21% de IVA, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cosas estamos favoreciendo, incluso a nivel económico, ¿no? Que por supuesto que mueve aguja. Entonces, insisto, necesitamos cierto conocimiento, por supuesto, pero al final lo que modifica el comportamiento no es tanto conocimiento, sino como el contexto y el entorno en el que vivo. No es para nada una estupidez, me parece una idea que es bastante lógica y que no se entiende por qué no se ha aplicado. Y doy un ejemplo siendo latinoamericano viviendo en España. Por ejemplo, el tema del tabaco, que solo está súper regulado en Mm. España desde hace muchísimos años y que solo se vende en lugares específicos en donde venden tabaco, al contrario de, puedo hablar de mi país por ser mi país, pero en general Latinoamérica, que venden tabaco en cualquier lugar. Mm. En cualquier lugar, en todos los supermercados, hasta en las farmacias, venden cigarros. Mm. Esa estrategia en España, a pesar de que fuman mucho, eh, debería de tender a bajar el consumo de consumir tabaco. Lo mismo aplicaría para lo que estabas haciendo con el Claro, ejercicio, con la comida saludable. exacto. Y muchas veces, que este es un debate en políticas públicas que genera mucha controversia, ¿no? Yo tampoco soy fan de prohibir las cosas. Yo Mm, soy, en general, creo que la gente tiene que tomar sus propias decisiones y también, ojo, atenerse a las consecuencias, pero podemos lograr cambios reales sin prohibir, ¿no? Es decir, el tabaco no está prohibido, pero a través de campañas de comunicación, de entender los efectos reales del tabaco, a través de limitar los espacios en los que puedes fumar, porque además el tabaco tiene el problema de que no solo te haces daño tú, estás haciendo daño a la gente que te rodea, ¿no? Y lo mismo podríamos hacer en otros muchos ámbitos. Por ejemplo, no es de recibo que vayas al hospital y tengas en el hospital una máquina de vending con Coca-Cola, con bollería. Eso no debería estar ahí. Que si quieres comprarte una Coca-Cola, oye, tiene que salir del hospital al menos, ¿no? Yo siempre digo que los hospitales, aunque los llamamos centros de salud, son en realidad centros de enfermedad. Tú vas ahí cuando estás enfermo y los verdaderos centros de salud pues son los parques donde vas a caminar o a hacer ejercicio, son los gimnasios, son las zonas de frutas y verduras de los supermercados, ¿no? Bueno, pues potenciemos esas zonas de salud, que haya más, que estén subvencionadas, ¿no? Y al final, insisto, la salud tiene mucho que ver con esto, tiene que ver mucho con el contexto, con políticas públicas, y esto, por supuesto, no exime la responsabilidad que todos tenemos, ¿no? Todos, incluso en el peor de los entornos, que esto es una idea muy estoica, podríamos comportarnos mejor, podríamos tomar mejores decisiones. Es decir, no se trata de, no, yo soy una víctima de mi entorno y mi entorno tiene que ser óptimo, y necesito un gimnasio al lado de casa y un parque y una frutería, porque si no, no puedo alimentarme bien o vivir bien. No, o sea, puedes hacer mucho en cualquier entorno, pero es evidente que al final llevamos las vidas que llevamos y que, por tanto, si queremos mejorar la salud de la población, tenemos que crear un entorno más saludable. Es la típica analogía, ¿no? De tienes un pez que vive en una pecera sucia, pequeña y tal, tienes dos opciones. Una es medicar al pez, ¿no? Porque el pez se enferma, vamos a medicarle. Y otra opción, oye, vamos a sacar al pez de aquí, lo vamos a meter en una pecera más grande con el agua limpia. Bueno, ¿qué es mejor? ¿Qué soluciona el problema de fondo? ¿Darle un fármaco al pez o llevárnoslo a un entorno que realmente va a favorecer su salud? Bueno, evidentemente esa es la solución, ¿no? Pero en la sociedad moderna me da la sensación de que muchas veces medicamos al pez, ¿no? Que somos mm. nosotros, que antes no terminé de responder la pregunta que me hacías, ¿no? Hacías alusión también a la salud mental. Pues en muchos ámbitos, claramente la salud mental ha empeorado, ¿no? Los niveles, los consumos de ansiolíticos y psicofármacos en España se han disparado en las últimas décadas. Que también hay un debate aquí sobre qué parte es simplemente sobrediagnóstico, que medicamos cosas que antes simplemente resolvías en conversaciones con tus amigos, ¿no? Que puede haber parte de eso, no digo que no, pero parte también, pues el ritmo de vida que llevamos no facilita una buena salud mental. Mm. Hablamos de entornos y quiero indagar sobre eso, pero un paso anterior hablaste también de responsabilidad y completamente de acuerdo contigo. Y no solo aplica para el fitness o el tema de la nutrición o el tema de la salud mental, sino todo en la vida. Somos Mm. responsables de todo lo que nos pasa, lo que nos sucede, aunque creamos que no. El hecho O de... sea, ya que no somos responsables de lo que nos pasa, pero somos responsables de cómo respondemos a lo que nos pasa, ¿no? O sea, tú no puedes decidir nacer en un barrio pues con precariedad, con pocas posibilidades de comer comida saludable o sin parques. Bueno, pues eso te ha pasado, ya está, no eres responsable de eso. Ahora bien, ¿cómo respondes a eso? ¿No? ¿Qué haces en ese entorno? Ahí ya tenemos más poder de decisión. Que es cierto que no eres responsable
donde naces en el barrio con el ejemplo este, pero en mi opinión, y puedo estar equivocado, el simple hecho de pensar que eso no es tu responsabilidad ya te Mm. debilita. O sea, ni siquiera deberías de Correcto. pensar en eso porque es algo que no. O A sea, mí me gusta, siempre es tu sí, responsabilidad salir de me gusta ahí, siempre es decir, tu sí, sí, estoy de responsabilidad. acuerdo contigo, ¿eh? Me gusta decir, no es tu culpa, pero es tu Ex- responsabilidad. y esa es la No, palabra antagónica, correcto, culpa. exacto. No es tu culpa pues, que tengas menos, quizás menos posibilidades, o peor genética, o que hayas nacido con cierta enfermedad. Vale, no es tu culpa, pero tu responsabilidad es aprender sobre eso y hacer todo lo que puedas por mejorar. Ahí está tu responsabilidad, ¿no? Y eso no está para nada reñido con lo que decíamos antes, de la importancia del contexto. Al final, la salud, aunque a veces lo planteamos como un esfuerzo individual, es un esfuerzo colectivo, porque el contexto influye muchísimo. Dicho esto, cuando le quitas a alguien su responsabilidad, también le quitas su poder. No, todo depende de tu contexto. Te tienen que dar las condiciones óptimas para desarrollar tu salud. Oye, tampoco, pon también de Hay tu que tener parte, mucho ¿no? cuidado con eso. Entonces, buscar el equilibrio, entender la importancia del contexto, que es fundamental, pero también entender que tenemos muchos grados de libertad para tomar decisiones en nuestro entorno y no hacernos las víctimas porque no tengo las condiciones óptimas, ¿no? Ujú. Bueno, es como siempre una combinación y un equilibrio entre lo que nos da el entorno, que hay que trabajar ahí a través de políticas adecuadas y de inversión en las cosas que realmente son importantes, y también entender que tengo una responsabilidad ineludible con mi salud y que al final nadie va a comer bien por mí, nadie va a entrenar por mí, Mm, nadie se va a acostar a la hora por mí, tengo que hacerlo yo, nadie va a venir a salvarme, como dicen, es mi responsabilidad. mm. Y hablando de eso de responsabilidad, hay algo que me pasa a mí. Yo me considero una persona que va evolucionando y aprendiendo en la vida. También por eso me dedico al podcast de La ADN del Éxito, porque me parecía una plataforma excelente para poder tener invitados como tú y poder aprender de ti. Entonces, Ujú, lo que digo, estoy como consumiendo toda esta información y esto me hace ser una mejor versión de mí mismo, ¿sí? Pero hablando de los entornos, por ejemplo, yo soy una persona con una personalidad, así me reconozco, bastante impulsiva, adictiva, que la he ido mejorando, pero ujú, mi primer punto era reconocerme. claro. Entonces me reconozco, me conozco y entonces empiezo a tomar decisiones sobre eso y voy a dar un ejemplo de lo que estoy diciendo. Yo, por ejemplo, si mi entorno está muy rodeado de comida chatarra, bollería, galletas, yo no paro de comer. Ujú, No soy una persona, yo, Jorge Cáceres, no soy una persona que fácilmente puede parar. Se come una galleta y eso es suficiente porque mi cuerpo me dice ya basta. ujú, No, mi cuerpo me dice cómete una más. 16, no dos más, 16, hasta que me sienta mal. Entonces, lo que he hecho yo para tomar responsabilidad con esa palabra tan poderosa que me parece, es eliminar ese tipo de alimentos dentro de mi casa. Ujú, Entonces, yo en mi casa, al final de la noche, por dar un ejemplo, me dan ganas de una galleta, no hay galletas. bien. Jorge, ¿quieres comer galletas? Tienes que salir con el frío que hay ahora al supermercado a comprar la galleta, pagarla. Entonces, mi mente dice, no, eso no es sano. Aparte, te vas a incomodar en salir, no me Claro. la como. Ujú, Estamos hablando del entorno, estamos hablando de exacto, responsabilidad. 100%. Entonces, lo que digo es, sí, el entorno, Madrid, Guatemala, el mundo, está rodeado de comida chatarra y no lo podemos evitar Ujú, porque no controlamos la política. Ya es, bien. es como un aspecto mucho más grande, ¿no? Más general. Pero la responsabilidad individual de tomar este tipo de decisiones como Claro. ejemplo. No sé, tú puedes controlar parte de tu entorno, Hmm, ¿no? Que es muy bien lo que has dicho. Vivimos en distintos, podríamos hacer como distintos círculos, ¿no? Que nos van englobando, y es verdad que vivimos en un entorno que no controlamos, ¿no? El círculo más grande, pero ojo, dentro de mi círculo, de mi vida, de mi casa, yo soy el dueño, ¿no? Yo puedo decir, pues si yo sé que tengo, entre comillas, que me cuesta controlar los impulsos de comer este alimento, pues no lo voy a comprar, voy a generar más fricción, ujú. ¿no? Para que sí, podría, si realmente quisiera, podría vestirme, ponerme la chaqueta, bajar, sí, pero el hecho de generar esa fricción ya hace que no lo coma. Entonces, estás modificando tu entorno. Y es justo lo que decíamos antes. Normalmente el entorno vence a la disciplina. Las personas que tienen más éxito suelen ser las que, no las más disciplinadas, sino las que necesitan menos disciplina. Por tanto, lo que haces es necesitar menos disciplina cuando modificas tu entorno, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay una parte después, un entorno más macro que también nos arrastra mucho, pero por supuesto intenta al menos, con esta responsabilidad de la que estamos hablando, modificar tu entorno para que propicie buenas decisiones y reduzca las malas decisiones.
Ahorita que mencionaste la palabra disciplina, que es otra que me parece muy potente, que en esta plataforma mencionamos mucho, eh, la estoy asociando con el tema de los alimentos, con fuerza de voluntad. ¿Es lo mismo fuerza de voluntad que disciplina? Bueno, entraríamos en la semántica, ¿no? O sea, al final, yo te diría que sí, que en el fondo estamos hablando de lo mismo, que estamos hablando de la capacidad de regular tus impulsos, ¿no? Ujú, ¿Qué ocurre? Que a veces lo vemos como una capacidad innata y ya está, y hay personas que tienen más disciplina o menos disciplina, más fuerza de voluntad o menos, lo cual en parte es verdad. Por supuesto, la capacidad de regular los impulsos tiene un componente innato, pero punto uno, tiene un componente también aprendido que podemos desarrollar y tiene mucho que ver también con tus valores, con lo que tú consideras importante. Entonces, en función de si consideras importante unas cosas u otras, tienes más disciplina o menos, ¿no? Quizás a ti te costaba regular esos impulsos de cara a comerte las galletas, pero eres mucho más disciplinado en cosas que consideras más importantes en tu vida. No lo sé, mm. en la educación que das a tus hijos o en haber construido un negocio exitoso, ¿no? Porque era muy importante para ti eso. Entonces, al final, no tenemos que verlo como algo binario, soy disciplinado o no. Hay gente muy disciplinada en algunas cosas, porque eso está conectado con sus valores, con cosas que realmente son importantes, y sin embargo, no son disciplinadas en otras. O mucha gente que me dice que antes tenía esta incapacidad de hacer actividad física, de regular los impulsos a la hora de comer, hasta que o bien tiene una enfermedad o bien de repente hace clic, ostras, que esto es realmente importante y de repente es una persona súper disciplinada. ¿Ha cambiado su genética? No, simplemente ha cambiado lo que considera importante, han cambiado sus valores. Entonces, sí podemos hablar de Mm. disciplina y de fuerza de voluntad, hay algo ahí incluso innato, cerebral, pero no podemos separar eso de nuevo, de otros ámbitos, otras facetas de nuestra vida, como nuestros valores o qué cosas nos importan en cada momento de la vida. Esto quiere decir que el conocernos a nosotros mismos, reconocer los valores o también proyectar lo que queremos Mm, ser, quién quiero representar, qué valores quiero tener, es un paso anterior a lo que estamos hablando para poder 100%, generar el entorno adecuado, la disciplina correcta. 100%. Yo siempre digo que muchas personas fracasan no porque no tengan el conocimiento, incluso no porque no tengan la motivación, sino porque no conectan con un porqué. ¿No? Al final su motivación es, pues quiero quitarme un poquito aquí de la barriguita, quiero verme mejor en el bikini de cara al verano, que está bien. Yo siempre digo que cualquier cosa que te motive, úsala, por supuesto. Pero en mi experiencia, las personas que generan cambios profundos en cómo cuidan su salud son aquellas que conectan con un porqué más profundo, ¿no? Con las Mm. personas que piensan en cómo quiero vivir mis últimas décadas de vida o si quiero ser un ejemplo para mis hijos. Bueno, no lo sé, cada uno tiene sus motivaciones, pero en general tener un porqué claro, hacer énfasis en los valores, ¿no? Clarificar qué valores son importantes para mí. Normalmente ese es el primer paso para ser más disciplinado, para realmente ser capaz de perseverar en la aplicación de todos estos hábitos, que no son temas de una vez, son cosas que hay que repetir en el tiempo. Y por eso yo le doy mucha importancia a esto, ¿no? A tener un porqué claro, porque hace mucho más fácil todo lo demás. Corrígeme si estoy equivocado, utilizaste la palabra motivación. Y es una palabra, es muy personal para mí, como opinión, digo, y no tengo la razón, pero es una palabra a la que le huyo bastante Mm. porque creo que es una palabra en mi semántica, en la definición de esa palabra, es más un impulso, es más un Mm, sentimiento, es más una emoción. La disciplina es una decisión ujú, cuando, de lo que hablábamos, ¿no? Me reconozco, me conozco o hago autodescubrimiento, introspección propia, mm, defino qué quiero representar, porque eso es lo que yo quiero, lo que quiero ser, lo que quiero mejorar, en lo que quiero evolucionar, lo que quiero ser, básicamente, en mi vida. Y entonces decido que quiero esto, ¿ok? Y para eso tengo que tomar estas decisiones. Un ejemplo tonto, mm, ir al gimnasio 5 días de la semana, ¿ok? mm. Pero yo no todos los días me siento motivado de ir al gimnasio, pero voy porque definí el why de Claro, Simon objetivo. Sinek, el por qué, Mm, el propósito de qué es lo que quiero representar y hacer. Entonces, mm. no sé si la palabra motivación es una palabra con la que hay que tener mucho cuidado, porque la gente no Sí, está motivada todo el tiempo. correcto. O depende de cómo lo entiendas, ¿no? Al final la semántica importa. Si vamos a la raíz de motivación es tener motivos para hacer algo, ¿no? Motivación es motivos. Entonces, si esos motivos son profundos, si es tu Claro. por qué, mis motivos es ser un ejemplo para mis hijos, bueno, eso es motivación, ¿no? Mm, A mí me gusta más hablar de ganas, ¿no? En el sentido de que, claro, más con impulso. exacto, las ganas es, pues eso, ostras, no me apetece ir al gimnasio, no tengo ganas de ir al gimnasio.
Y yo digo a la gente esta frase que se ha hecho casi viral, de, oye, si no tienes ganas de entrenar, entrena sin ganas. Es decir, usamos las ganas como una excusa. Si no tengo ganas, entonces no tengo por qué hacerlo. No, no. Puedes actuar a pesar de no tener ganas. Es decir, la acción no requiere una emoción previa. Y además decimos esto, ¿no? De que normalmente la motivación, eso que llamamos motivación o ganas, es una consecuencia de la acción. Tú y quizás no te apetece ir al gimnasio, estás ahí viendo Netflix, pero vas al gimnasio y una vez que estás ahí con la música, con la gente, que calientas un poco, ostras, de repente la motivación viene. O quizás no en ese momento, pero después de ir varias semanas y ves que te ves mejor en el espejo, tienes más fuerza, te sientes mejor, duermes mejor, ostras, y tienes resultados, la motivación es la consecuencia del resultado, que es una consecuencia de la acción, ¿no? Entonces, en ese sentido, 100% de acuerdo contigo en que hay que separar ganas, motivación, como lo quieras llamar, de esa disciplina o esa capacidad de perseverar, ¿no? De separar un poco la emoción de la acción. O sea, podemos actuar sin que haya una emoción y también lo mismo, al revés, podemos no actuar a pesar de la emoción. Es decir, tú puedes tener unos antojos de comerte la galleta y decidir no actuar y decidir no comerla. Y eso es algo que también podemos mejorar, que podemos trabajar, ¿no? Pero esta idea es súper potente, la capacidad de, primero, entender que emoción y acción están separadas, que Mm. tú puedes no sentir una emoción de ganas y actuar y ir a entrenar, y al revés, que puedes sentir una emoción fuerte de un antojo y aún así no actuar sobre ese antojo. Prestar más atención a ese espacio que se nos abre, ¿no? Cuando tengo una emoción, en vez de actuar de manera impulsiva, responder de manera racional. Vale, tengo este antojo, pero ¿realmente soy esclavo de este antojo? O Mm. sea, ¿realmente tengo que actuar sobre él? Y cuando empezamos a analizar estas emociones, a separarnos un poco de ellas, pues digamos que nuestro comportamiento tiende a mejorar. Y aquí conecta con lo que decíamos antes, ¿no? La fuerza de voluntad, la disciplina, tiene un componente innato. Sí, por supuesto, pero conecta mucho con los valores y conecta mucho también con la práctica, con el desarrollo y sí, con la práctica, con la capacidad de separarte un poco, ¿no? Separar acción de emoción. Cuando hablas de valores, ser disciplinado es un valor, ¿no? Bueno, para mí es más un medio para un fin, ¿no? El valor es el fin y la disciplina es un medio para. O sea, para mí, por ejemplo, ser una persona que cuida su cuerpo, que entiende que su cuerpo es el único que tiene, que es algo importante, ¿no? Eso es quizás el valor y la disciplina es algo que me ayuda a perseguir eso. Es más un medio para un fin que un fin en sí mismo, porque también Mm. la disciplina sin un objetivo puede ser un sacrificio sin un fin, ¿no? Es decir, yo creo que el sacrificio es importante, pero con un fin, ¿no? Hay gente que se autoflagela sin necesidad, ¿no? Mm. Entonces, repito, la disciplina para mí es un medio para un fin, lo importante es el fin, la disciplina es un medio, pero creo que el objetivo no es ser disciplinado, sino hacia qué cosas ejerces esa disciplina. Ujú. Y aquí permítame la misma analogía de la que hablábamos al principio cuando hablábamos de fitness, que es aplicable a toda la vida. El no tener ganas, porque estamos hablando y vamos a hablar durante toda la conversación probablemente muy enfocados en temas de salud, en temas de deporte, pero aplica para todo. El no tener Mm, ganas. Me voy a explicar. Por ejemplo, yo hay cosas en el podcast que no me dan ganas de hacer, correcto. pero igual las tengo que hacer, porque sé que otra vez lo que tú decías, ¿no? Es el fin, el objetivo final, ¿cuál es? Y para llegar a él, tengo que hacer A, B, C, D, E. Y probablemente no me guste hacer D. Y no Correcto. me dan ganas de hacer D. Pero es parte del paquete. Y no todo en la vida te tienen que dar ganas o gustar. Así es. Como siempre, tenemos que buscar el equilibrio, ¿no? Me explico. Si para ti levantarte cada día para hacer el podcast fuera un suplicio, dirías, oye, algo no está bien, ¿no? Algo no está bien. Entonces tenemos que entender, como yo lo veo, ¿no? Que en la vida sí tienes que hacer cosas que te motiven, que te generen ilusión, pero saber que hay impuestos o precios que tienes que pagar para eso, ¿no? Entonces, estoy dispuesto a que para hacer un podcast porque me motiva, me gusta, tiene un propósito para mí, pues tengo que hacer sacrificios y hacer cosas que no me gustan, vale, pero tienen un fin, volvemos a lo mismo, ¿no? A medios y fines. Mm. Si tú no le encuentras un propósito al podcast en lo macro, pues claro, ahí perdemos el sentido. Esas microacciones que te requieren sacrificio, que no te gustan, quizás no están alineadas, ¿no? Y si lo conectamos con el fitness, pasa un poco igual. Hay que buscar siempre que lo que hagas sea sostenible.
¿no? Y por tanto te pueden decir, no, es que la mejor alimentación, la alimentación óptima es exactamente esto, o el entrenamiento óptimo es exactamente este. Si para ti eso es un sacrificio, vas mal, porque vas a ser incapaz de hacerlo por siempre, ¿no? O si tienes que pasar mucho hambre para mantener un porcentaje de grasa muy bajo, bueno, pues no lo vas a poder hacer toda la vida, es muy, muy difícil. O si lo haces, pues quizás tu vida sea poco satisfactoria. Entonces tienes que buscar cómo haces que eso sea sostenible, y para que sea sostenible tienes que disfrutar o al menos tolerar lo que haces, ¿no? ¿A dónde voy? Que quizás tienes que encontrar una dieta que quizás no sea óptima, pero sea sostenible para ti, y buscar actividades físicas que quizás no sean las óptimas basadas en la evidencia científica, pero son razonablemente buenas, ¿no? Eso está, a mí yo que el gimnasio y levantar este tipo de peso no me gusta. Bueno, pues puedes encontrar algo que tenga gran parte de los beneficios que para ti sea tolerable, ¿no? Porque si al final cada día se siente como un suplicio, quizás algo estás haciendo mal y tienes que replantearte, ¿no? Y al final es mucho prueba y error, ¿no? Tienes que encontrar un poco, oye, yo voy hacia allí, pero tengo que entender que para llegar hacia allí o acercarme a este objetivo, a este porqué, como decíamos antes, bueno, no hay un camino único. Puedo ir adaptando un poco la dieta a lo que yo encuentro tolerable, iba a decir lo que disfruto. Igual no puedes disfrutar el camino, pero puedes hacerlo al menos tolerable. Actividad física, quizás a mí correr no me gusta, pero bueno, puedo hacer spinning, o puedo bailar, o puedo, bueno, en el fondo lo que nuestro cuerpo necesita es actividad física. Podemos definir que hay algunas que son mejores que otras, insisto, desde un punto de vista científico, pero al final que cada uno encuentre su camino es fundamental, ¿no? Porque si al final te obcecas, no, tengo que hacer esto porque es lo óptimo, y cada día es un sufrimiento constante, vas a abandonar. Entonces, esta flexibilidad, ¿no? De saber hacia dónde voy, pero poder labrar tu propio camino, es también muy importante. Te escucho y perdón que insista tanto, pero es este tema de salud, como cualquier tema de la vida, arranca con autoconocimiento, con definir el 100%. porqué que mencionabas antes, ese propósito, Sí, sí. porque solo así vamos a entender lo que acabas de Sí. explicar y Yo creo encontrar que nuestro propio camino. 100%. Yo creo que el fitness al final es un equivalente de la vida brutal, ¿no? De hecho, mi libro Invicto hablo mucho de estas cosas ligadas a la salud, pero al final, para mi sorpresa, pues ha dado el salto a empresarios, o emprendedores, a deportistas de élite. ¿Por qué? Porque en el fondo las reglas o el ADN del éxito, ¿no? Como lo quieras definir, éxito empresarial, éxito deportivo, éxito en tener una salud que realmente te permite sostener tu cuerpo durante mucho tiempo, va de lo mismo, va de tener objetivos claros, de trazar planes y de adaptarte a las cosas que la vida te va poniendo en el camino, ¿no? Va de eso. En el fondo, las mismas herramientas que te permiten tener éxito, para tener una buena salud, un buen cuerpo, son en lo esencial muy parecidas a las que necesitas para tener éxito deportivo, que necesitas para tener éxito empresarial o laboral. Es hacer cosas aburridas mucho tiempo, ¿no? En el fondo, yo siempre digo que para De tener acuerdo. éxito en general, no te hace falta hacer cosas extraordinarias, te hace falta hacer cosas ordinarias de manera extraordinariamente constante. Y ahí está la clave. Es extremadamente potente eso. Mm, Y no es épico, No es y épico. no es glamuroso para las No, redes no lo es. sociales, Exacto. pero es lo que funciona, Ujú, constancia. ujú. Y es aburrido. Es aburrido, exacto. Son pequeñas cosas aburridas repetidas en el tiempo. No va a hacer una rutina de 3 horas, no va de suplementos mágicos, no va de terapias. Todo eso puede ayudar, por supuesto. Pero al final la esencia está en eso, en tener claro hacia dónde vas, eh, y en hacer lo que tienes que hacer cada día, con ganas o sin ellas, ¿no? Ahí está el verdadero cambio. La disciplina realmente se puede entrenar. Se puede mejorar, sin duda. Como decíamos antes, ¿no? Hay personas con más capacidad de controlar sus impulsos. Es así, pero también importa mucho, como decíamos, hacia dónde diriges esa disciplina. Y luego, por supuesto, que se puede entrenar. Cada vez que tú te obligas, entre comillas, a hacer algo que no te apetece, estás trabajando esa disciplina, ¿no? Cada vez que vas al gimnasio sin ganas, estás trabajando esa disciplina. Entonces, podemos fortalecer nuestra mente, podemos tomar el control de nuestra mente o mejorar la capacidad de hacer cosas sin ese sentimiento de motivación, sin esas ganas, como lo quieras llamar. Pero es algo que se puede entrenar, por supuesto. Mm.
Mencionaste antes de tu libro Invicto, sé que hablas de todo este tema de salud, pero también has sido un referente en temas de salud mental por una filosofía estoica. Mm. ¿Ha sido algo intencional dentro de toda tu plataforma y dentro de toda tu divulgación, un mensaje estoico? Bueno, es de esas cosas que van surgiendo sin mucha estrategia, ¿no? Digamos que para mí el estoicismo es algo que me ayudó toda mi vida profesional y personal, ¿no? Que empecé a leer sobre estoicismo hace muchos años y, y ya en los primeros años del blog, te hablo del 2012, 2013, pues escribía un artículo sobre ideas estoicas que nos pueden ayudar en el ámbito de la salud. Y me daba cuenta de que eran artículos que resonaban con la gente, ¿no? De que mucha gente entendía que la clave no está tanto, más allá del conocimiento básico que necesitas, por supuesto, pero una vez que tienes el conocimiento básico, esto no va de entender más conceptos intelectuales, sino de desarrollar la capacidad de llevarlos a cabo. Eso tiene mucho que ver con un cambio más interno, con un cambio de mentalidad, con la capacidad de lidiar con las adversidades, con los obstáculos, de adaptarte al medio, de la narrativa que tú tienes sobre las cosas que te pasan. Y sobre eso, pues para mí el estoicismo es quizás la filosofía más práctica y que además es la base de muchas de las terapias psicológicas modernas que son más efectivas, ¿no? Entonces, creo que el estoicismo te da una riqueza interior, te da una vida interior muy potente y te permite, pues eso, enfrentar la vida de una manera más pausada, más calmada. Te da mucho ese autoconocimiento que decíamos, ¿no? El estoicismo habla mucho de esta prosoque, la capacidad de de pensar sobre tus pensamientos. En vez de fusionarte con lo que piensas o con lo que sientes, ¿vale? Separarte, verte como en tercera persona y por tanto tomar decisiones un poquito menos emocionales y más racionales. Y, y Invicto surge un poco de mi frustración porque la gente compraba mis programas y ahí se quedaban, ¿no? Porque al final partía la gente en general o parte de las mejores intenciones, pero en cuanto la vida se complica un poco, o tienen un par de semanas malas, o un par de semanas que no avanzan como quisieran, no pierden el peso que les gustaría, o cualquier pequeña adversidad de la vida, pues ya ahí se queda, ¿no? Y por eso quise escribir Invicto como una forma de intentar hacer ese cambio más interno. Yo siempre digo que un cambio externo requiere primero un cambio interno, un cambio de mentalidad. Invicto intentaba hacer este cambio de mentalidad. Y mucha gente hizo ese cambio gracias a Invicto, ¿no? Justo después de publicar Invicto llegó la pandemia, ¿no? Y como te decía antes, para mi sorpresa, Invicto, que es un libro que surge para ayudarte a mejorar tus hábitos, ¿no? A desarrollar conceptos estoicos aplicados a la salud, pues de repente la gente lo usaba como bálsamo emocional para lidiar con estar encerrados en casa, con la muerte de familiares, con la pérdida. Y por tanto es un libro que salió mucho del ámbito en el que yo realmente lo, lo escribí, ¿no? Que además ligado a la salud. Pero es que es así, el estoicismo, como decíamos antes, ¿no? Que ciertos conceptos que estamos hablando que aplican para todo, pues el estoicismo, las ideas estoicas aplican para todo, aplican para cualquier adversidad, para superar cualquier obstáculo y para disciplinar tu mente para lograr prácticamente cualquier objetivo. Mm. Estoy pensando si esto es, si lo ves como escuchándote, como un círculo, y me voy a dar a explicar. Es, yo leo y me instruyo y aprendo sobre esto que estamos hablando, luego lo pongo en acción y esa acción me retroalimenta y me llena de otro tipo de información. Y aquí Claro. me voy a explicar en esta parte final. En mi experiencia, no sé si en la de todos, no voy a poner palabras que no puedo conocer, pero en mi experiencia, cada vez que decido moverme, Ujú. pasa algo en mi cerebro que me fortalece. Y voy a explicar, me fortalece. Me da ideas creativas. Por ejemplo, amo salir a correr desde muy pequeño, influenciado por mis dos padres que les encantaba correr. Y entonces cogí el tema del hábito de correr desde muy joven. Pero para mí correr es liberar mi mente. Hoy, Ujú. más allá del deporte, de verdad, yo salgo de grabar este episodio y en la tarde saldré a correr. Ya no lo pienso como deporte. Mm. Jorge, tienes que salir a correr para quemar las 800 calorías que vas a quemar. No, salgo porque necesito despejar mi mente. Necesito pensar creativamente para el siguiente episodio que voy a grabar, Mm. para cómo voy a hacer estos reels, estos shorts, esta postproducción, todo el tema creativo que conlleve mi vida personal y profesional. Entonces, a ese loop me refería, ¿no? Yo empiezo a conocer a través de Invicto
estrategias estoicas que puedo aplicar a mi vida para autoconocimiento, para entender de disciplina, de fitness, lo pongo en acción y esa acción de movimiento me da más información Claro. y se va como retroalimentando y es por eso digo que es un círculo. Son dos cosas separadas, ¿no? Conectadas, pero separadas. Me explico. Hay un punto que bien explicas, que es que la acción te da más información, ¿no? Muchas veces queremos tener la información perfecta para arrancar. Y hay gente que dice, no, antes de empezar la dieta quiero hacerlo bien. Entonces, para hacer bien el entrenamiento, la dieta, quiero tenerlo todo clarísimo, leerme 20 libros. Empieza, porque al empezar vas a tener información. Cuando empiezas a comer de cierta manera tienes feedback. Oye, funciona, no funciona, me llena, esta alimentación no me llena, Mm. paso hambre, no paso hambre, pierdo peso, cuánto, empiezo a entrenar, me fatigo, no me fatigo. Y muchas veces nos quedamos en la planificación, cuando el problema es que planificamos cuando tenemos menos información, ¿no? Entonces la planificación tiene que ser un proceso, la planificación, como yo digo, es un proceso, no un evento. Es un proceso de automejora, ¿no? Y por lo tanto, hay que planificar, hay que prepararse, hay que conocer, pero empieza, arranca, ¿no? Para hacer algo bien tienes que estar dispuesto a hacerlo mal. Que yo le digo a la gente, que sé que muchos me critican, pero tengo toda la razón. Al principio vas a hacer los ejercicios mal, hazlos igualmente. Para hacerlos bien tendrás que hacerlos mal. Y hay mucha gente muy purista. No, si haces el ejercicio mal te vas a lesionar. No, de verdad. O sea, evidentemente no vas a cargar 100 kilos en peso muerto el primer día, ¿no? Pero vas a hacer el peso muerto mal con 10 kilos o con la barra vacía. Bueno, pues ya lo irás haciendo bien a medida que progresas. Pero no puedes esperar a hacer las cosas bien el primer día, ir al gimnasio y hacer bien todos los ejercicios. No, los vas a hacer mal. Reconoce que los vas a hacer mal y la única forma de llegar a hacerlos bien es haciéndolos mal. Eso por un lado. Y después, separado pero conectado, esta idea de que pensamos que para cuidar la salud mental y tener esa mente más creativa y aclarar mi mente y mejorar mi salud mental, tengo que ir a terapia y hacer sudokus y crucigramas y tal. Y el ejercicio físico, correr, ir al gimnasio, es para los músculos, el corazón. No, no, todo está conectado, todo está conectado. Y sabemos que muchas veces la mejor forma de calmar la mente es fatigando al cuerpo. Y volvemos un poco a este concepto que decía evolutivo, ¿no? O sea, el ser humano no está adaptado a hacer 8 horas de trabajo cognitivo en un escritorio. El aprendizaje se daba en movimiento. Nuestra mente responde mucho al ejercicio. Cuando haces actividad física, cuando sales a correr, en tu cerebro pasan cosas maravillosas. Aumenta el BDNF, que es una proteína, es una especie de, yo lo llamo un fertilizante neuronal, ¿no? Se reduce la inflamación, aumenta el riego sanguíneo, los nutrientes. Piensas mejor, piensas con más claridad, tienes más creatividad en movimiento. Entonces, el ejercicio es fundamental para la salud mental. Ojo, no quiere decir que la terapia no tenga su papel, por supuesto, pero hay cosas que te da la actividad física a nivel mental que no te puede dar nunca en la vida la terapia, porque necesitamos ejercicio. O sea, todo el mundo necesita ejercicio para tener una buena salud mental. No todo el mundo necesita terapia. Ojo, por supuesto, hay cosas que te da la terapia que no te da el ejercicio, ¿no? Hay ciertas herramientas cognitivas, de autoconocimiento que te puede dar una buena terapia, que por mucho que vayas al gimnasio a entrenar, pues no las tienes. Pero insisto, todo el mundo necesita ejercicio para tener una buena salud mental, no todo el mundo necesita terapia para tener una buena salud mental, ¿no? Y por tanto, hay que entender que al final, bueno, aprovechemos lo mejor de cada una, pero no pensemos que el ejercicio es únicamente para la salud del cuerpo. La salud es también una gran herramienta para mejorar nuestra salud mental. Ejercicio como herramienta para mejorar nuestra salud mental. ¿Crees que la resiliencia, otra palabra interesante, crees que la resiliencia emocional se puede ligar también a esa resiliencia deportiva Mm. que se genera, valga la redundancia, haciendo deporte? Sí. En esa otra vez analogía de la psicología, Ujú. de la vida con el deporte. 100%, ya no es que lo crea yo, sino que se ha estudiado esto, ¿no? O sea, hay estudios, por ejemplo, donde someten a personas a un estrés psicoemocional, como hablar en público, bueno, cosas que suponen para la mayor parte de personas un estrés psicoemocional, y lo hacen en dos escenarios. En un grupo de personas, antes de ese estrés emocional, por así decirlo, les exigía un estrés físico, ¿no? Pues entrenamiento, ejercicio, correr, lo que sea, y otras personas no. Bueno, pues se vio que si te sometes a un estrés más psicoemocional, que son los que nos abruman en el día a día, ¿no? Mucho trabajo, problemas con, ya qué sé, con tu pareja, bueno, el pagar la hipoteca, estresores que no son físicos realmente, son más emocionales. Bueno, pues se vio que los estresores
físicos como el ejercicio hacían que las personas lidiaran después mejor con el estrés emocional. Como que el estrés fisiológico que produce que el ejercicio es un estresor, hay que entenderlo así, ¿no? Porque pensamos que el estrés es malo, ¿no? Cuidado. El estrés físico y puntual y agudo es muy importante. De hecho, parte de los problemas que tenemos ahora, físicos y mentales, son por falta de estresores. Hemos perdido esos estresores que antes estaban en el día a día, ¿no? El ejercicio es uno muy importante, pero también cierta exposición al frío, exposición al calor, exposición a la luz del sol. El sol es, en la dosis adecuada, es un estresor muy potente, ¿no? Mucho sol es malo, pero la ausencia de sol, de luz natural, también es mala. Entonces, volviendo a la pregunta, ese estresor físico que nos da el ejercicio, ¿no? De además tener la capacidad de hacer cosas aunque no nos apetezca y que nuestro cuerpo responda al estrés físico que supone el ejercicio, o que sigas 200 metros más en tu carrera a pesar de que te gustaría pararte, pues hace que después lidiemos mejor con ese estrés emocional. O sea que 100%. El ejercicio cambia estructuras cerebrales. Cambia estructuras cerebrales, tiene un profundo impacto en el cerebro. Como te decía, primero, estas moléculas como el BDNF hacen que facilitan la neurogénesis y por tanto cambia estructuras, sobre todo en el hipocampo, que está muy ligado con el aprendizaje, con la memoria. Em, las personas que hacen actividad física tienen en general hipocampos más grandes y además después rinden mejor a nivel académico. Es decir, no es simplemente un cambio estructural, sino que tiene después un cambio en cosas medibles, ¿no? Como rendimiento académico. O sea, tiene un impacto muy profundo. Como decía antes, reduce la inflamación, aumenta la oxigenación, hace que el cerebro funcione mejor. Y después se ha visto que cambios en unas zonas del cerebro ligadas justamente con lo que decíamos antes de la disciplina, de la fuerza de voluntad, ¿no? Cuando tú te obligas, entre comillas, a hacer una última repetición en press de banca o en sentadilla, un ejercicio, o te obligas a correr 1 kilómetro más, incluso cuando ya estás bastante fatigado, bueno, pues eso tiene después una transferencia a esforzarte más en otras cosas que no son físicas, ¿no? Al final, como decía, para tu cerebro la capacidad de esforzarse un poco más no distingue si ese esfuerzo extra es físico o está ligado a tolerar mejor la frustración porque tus hijos pequeños están llorando o esforzarte un poquito más en el trabajo. Hay un creador de contenido en Estados Unidos que tiene una frase, como un slogan em, que como que ha pegado mucho con la gente, que es eh, one more lap o one more algo. Y es esto que decías, pero un poco la explicación es, él se compromete, en un ejemplo, ¿no? Se compromete a correr 20 kilómetros, por decir algo. Y Mm, en el kilómetro 19 se siente cansado, tirar la toalla. Y él, como que, cómo cuenta, cómo nace esta filosofía es, está ampollado, dice, "Pf, ya un kilómetro más, un kilómetro menos no va a hacer la mm, diferencia". Y para, y se sienta mm, y lo que se da cuenta es que no va a impactar en la cantidad de calorías, ni en si va a correr más rápido o no la maratón que está preparando, tal, sino el compromiso con él mismo claro. y cómo se siente fallándose a él mismo cuando dijo, voy a correr 20 y paro en el 19. Mm, Y entonces se levanta y corre 21, uno más. mm, Entonces, en vez de uno menos, siempre uno más. sí. Y ese 1% uno me ayuda a mejorar tal, pero pero rompo, o sea, como que, cumplo con lo que me prometo a mí mismo. Y es a mí mismo, porque a quién le importa si el tipo corría 19 o Sí, 21, sí. a nadie le importa, pero a él sí, y eso es Claro. importante. Y es importante también porque, por ejemplo, se debate mucho, ¿no? O se debatía, porque ahora la ciencia ya lo deja bastante claro. ¿Qué es mejor, por ejemplo, para ganar masa muscular, ¿no? Pues es mejor levantar con más peso pero menos repeticiones, o menos peso y más repeticiones. Y después lo que nos dice la ciencia es, mira, mientras las últimas repeticiones sean muy difíciles, es decir, mientras tu cuerpo se esfuerce mucho, la ganancia muscular es la misma, ¿no? Es decir, lo que dispara esa ganancia muscular no es tanto si haces una repetición más o menos, con más peso o menos, es cuánto esfuerzo siente el músculo, tu cerebro realmente, en esas últimas repeticiones. Y si las llevas al fallo, muy cerca del fallo, ahí está. Da igual si llegas al fallo con 20 repeticiones con Mm. solo 20 kilos o en la repetición 8 con 50 kilos, ¿no? Entonces, esa idea de buscar ese fallo es importante porque en ese último esfuerzo está la mejora. Dicho esto,
El problema, como dicen, de buscar tus límites es que los encuentres, ¿no? También esta hora que aludes a influencers o conocidos americanos, está David Goggins, que la mayor Sí, parte de la sí, sí. gente conocerá. Bueno, pues David Goggins es famoso porque él es capaz como de override, de sobreescribir este impulso que todos tenemos de, oye, no hagas más, ¿no? Todos tenemos este impulso. ¿Qué ocurre? Que este impulso de no corras más o no hagas una repetición más, nuestro cerebro lo pone mucho antes de que realmente sea peligroso. Es decir, tenemos un límite fisiológico aquí y nuestro cerebro, mucho antes de acercarte a ese límite fisiológico, para protegerte, dice, no, no corras más, detente, ¿no? Eh, y la gente que es capaz de acercarse más al límite, oye, voy a hacer una repetición más, tiene más éxito, medido como tú quieras, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si hay gente, como David Goggins, que es capaz ya no de sobrepasar este primer aviso del cerebro que te dice que te pares, sino que es capaz de llegar casi al límite fisiológico. Y eso es peligroso, ¿no? David Goggins pues, tiene no sé cuántas fracturas por sobreuso, por desgaste, o sea, está hecho. Entonces, no seas David Goggins tampoco, No. ¿no? Pero sin duda entender que esa señal de no puedo más no es real, que es tu cerebro engañándote, que puedes mucho más de lo que tú crees, y ser capaz de acercarte un poquito más sin pasarte, sin llegar a tu límite fisiológico, ahí está gran parte del éxito, insisto, ¿no? Tanto en resultados de salud, deportivos, como empresariales. Pues oye, el vendedor que hace una llamada más, ¿no? Una visita más, bueno, pues va a tener más éxito que el que dice, bueno, ya he cumplido la cuota de hoy. Bueno, pues el que haga cada día una más, en promedio va a tener más éxito. Mm. Es ese concepto también que dice un referente para mí en temas de podcast que se llama Steven Bartlett con The Diary of a CEO, que es 1% better every Ujú, day. Y si logras 1% de mejora todos los días, es 365% de mejora en un año. ujú. Y eso es, se aplica a lo que decías antes, ¿no? Lo aburrido constante a lo largo del tiempo es lo que va a dar resultados de verdad, porque ese 365% de mejora no va a venir de un día para otro, solo va a pasar si lo haces 1% al día, Así porque es es. la única forma, el Correcto. épico, el Claro. glamuroso, no va Sí. a pasar. También es verdad, ¿no?, que la biología no funciona así. Quiero decir que al final no vas a construir un 1% de masa muscular, no. Al final la biología sueles llegar a tu límite y luego entras en esas asíntotas, ¿no? Que a veces esto cuesta, ¿no? Mucha gente empieza a ganar masa muscular o a perder grasa o a mejorar su rendimiento en una maratón, lo que cada uno persiga, y llega un punto en el que ya no vas a mejorar más. Y tienes que estar contento sabiendo que en esa métrica ya no vas a mejorar más. Ojo, puedes mejorar en otras, ¿no? Que a veces me escribe la gente, pues he mejorado, pero ya me frustro porque ya de aquí no noto mejoría. Y bueno, pues sí, hay cosas en las que en la vida ya vas a encontrar un pico, y ahí lo que te propongo es intenta mejorar otra habilidad. Vale, pues quizás tu capacidad cardiovascular ya está, ya estás muy cerca del límite, o tu masa muscular, o tu fuerza, pero mejora tu movilidad, o mejora tu coordinación, o practica, mejora. Si no has hecho nunca, yo qué sé, pádel, empiezas a jugar a pádel, vas a mejorar ese 1% al día durante mucho tiempo. Llegará un punto en el que ya no, ya estás en el tope, ¿no? Pero encontrar esas cosas, pero esa sensación de progreso creo que es adictiva. Tenemos que tener esta sensación de que estoy progresando en algún ámbito de mi vida, porque el estancamiento, tanto a nivel físico como mental, pues creo que es muy destructivo, ¿no? Esta sensación de estoy mejorando en algún ámbito es clave. Mm. Hablaste ahorita de puede llegar a ser adictivo esto. ¿Cómo tú dedicándote a esto, que empezó siendo un hobby y hoy eres un referente, cómo construyes todo esto sin llegar a obsesionarte también por tu Mm, cuerpo, mm. hablando más físicamente y estéticamente? Sí, a ver, en mi caso, creo que, por ejemplo, se habla mucho de la importancia de desarrollar una identidad, que es lo que decíamos antes, ¿no? Tengo la identidad de una persona que cuida su salud y tal, y eso está muy bien, pero hay que tener cuidado con desarrollar una identidad unidimensional. No, mi identidad solo es tener un six-pack y estar muy en forma, porque claro, porque eso no es sostenible, ¿no? Cuando el mundo de las redes sociales, sobre todo, y no sé, no voy a decir te fuerza, pero bueno, tiene una tendencia a que vivas de tu imagen, ¿no? Y eso es muy peligroso. Entonces yo de entrada he intentado, me gusta cuidarme y estar bien y hacer todo lo que puedo, pero he intentado no conectar mi divulgación a mi imagen, ni hablo en mis redes sociales de antes, después, no pongo imágenes de, no, con mi programa pasas. Primero, porque Ujú. creo que es engañoso, es un marketing barato que no me gusta. Y segundo, porque da la sensación de que lo conectas todo con tu físico, con la imagen.
que tu identidad es cómo de bien me veo, y creo que eso es tremendamente peligroso. Ojo, tanto como negocio, como sobre todo a nivel de salud mental, ¿no? Y yo creo que tengo muchas identidades entre comillas públicas, identidades privadas, cosas que hago en mi vida que no comparto porque es mi identidad que está un poco protegida del público, de las redes sociales. Pero me gusta hablar de muchas cosas, me gusta hablar de filosofía, me gusta hablar de salud, me gusta hablar de aprendizaje, y creo que tener identidades múltiples ayuda un poco, te protege de que cualquiera de ellas por separado se pueda venir abajo con el daño que eso implica, ¿no? Y hay gente que esto ocurre mucho en las redes sociales, que liga su identidad mucho a una plataforma, a Instagram y además a mi imagen. Y cuando eso, por lo que sea, porque se hace mayor, porque Instagram ya el algoritmo no le favorece tanto ni tiene tantos likes, yo he visto, y lo en primera persona, porque conozco mucha gente obviamente en este mundo, pues que les afecta mucho emocionalmente, ¿no? Entonces, en mi caso, mi mensaje es: "Oye, hago todo lo que puedo, hago cosas que en general disfruto, aunque haya cosas en mi día a día que no", igual que tú decías en el podcast, pues, hombre, el podcast me gusta mucho, pero bueno, estar aquí grabando el detalle, limpiando el audio, bueno, esto no lo disfruto, pero el contexto, ¿no? La idea de tener un podcast, de tener conversaciones interesantes, bueno, pues, me gusta. Pues a mí me pasa un poco lo mismo. Sigo muy enamorado de mi proyecto, de lo que hago, es un proyecto con muchas patas y además he intentado perseguir las cosas que a mí me motivan, ¿no? Otro error que veo mucho en este mundo es ser capturado por la audiencia. Es decir, creo este Mm. contenido, por lo que sea, funciona muy bien, venga, pues voy hacia acá. Venga, todo contenido porque es lo que la audiencia reclama. Yo he intentado, que nunca puedes, ¿eh? Siempre quieras que no, lo que la audiencia te pide, pues gravitas un poco hacia eso. Pero he intentado separar lo más posible eh, lo que a la audiencia le gusta y a lo que a mí me gusta, ¿no? He intentado siempre hacer cosas que a mí me interesan, evidentemente con la esperanza, que hasta ahora ha sido siempre así, de que si a mí algo me motiva, me gusta y me ha ayudado en mi vida, seguramente a la gente también le ayude, o al menos a mucha gente. Y creo que esto, ¿no? De al final seguir teniendo una mente curiosa, explorando las cosas que te interesan y no medirte tanto por métricas externas de seguidores o de facturación o de cosas de ese estilo, a mí me ayuda mucho, ¿no? A mantener un poco la ilusión por el proyecto y a no, eso, y a no ligar demasiado mi identidad con métricas externas, por así decirlo. ¿Quién es Marcos Vázquez fuera de esa identidad pública de con la pregunta que empecé? Mm. El fitness revolucionario. Bueno, pues al final diría que Marcos Vázquez es una persona muy curiosa que, que intenta aprender constantemente, o sea, con una mente muy inquieta, que le gusta aprender un poco de todo. Me considero, como dice, un polímata, ¿no? Que al final yo disfruto mucho el proceso de aprendizaje, de compartir lo que aprendo. Y eso fue inicialmente un grupo pequeño de personas que después pues, se transformó en una gran comunidad. Pero yo sigo mucho en los entornos pequeños, me siento más cómodo compartiendo ideas en una cena con 5 o 6 amigos que dan una charla con 500 personas, como tengo esta tarde, y y que le sorprende un poco, ¿no? Pues esta, bueno, microfama, no es fama, por suerte, ni la quiero, esta microfama de que el trabajo que tú haces, que entre comillas es muy personal, ¿no? De las cosas que a mí me gusta hacer y las que me ayudan en mi vida, pues que ha llegado a tantas personas, pero que sigo disfrutando, pues eso, estar en mi casa estudiando, revisando papers, pensando cómo puedo transmitir esta idea de una manera que sea práctica y que disfruta lo que hace y que al final ha encontrado mucho propósito en esto, ¿no? En compartir lo que hago con muchas personas, pero que creo, igual me equivoco, pero que si de repente me dijeran, bueno, pues de repente tienes 0 seguidores y esto se termina todo el mundo del podcast y tal, honestamente, y podría equivocarme, creo que tampoco, que bueno, pues a otra cosa y a seguir con las cosas que me interesan y a seguir leyendo y aprendiendo. No sé, a lo que voy es que creo que he desarrollado una vida bastante a la medida, que tiene una faceta externa, pues sin duda, pues grande y que disfruto, ojo, pero que nunca he ligado mi identidad a eso y que por tanto creo que disfrutaría una vida totalmente anónima y en mi casa tranquilo haciendo las cosas que me gustan. Mm. Ser un aprendiz
constante, ¿crees que es parte de la fórmula del ADN del éxito, estar en constante aprendizaje? Sí, creo que sí, creo que sí. Y más ahora en un mundo tan cambiante, ¿no? Porque quizás hace 10.000 años, ni siquiera, ¿no? Hace 500, pues normalmente tu vida no cambiaba mucho la vida de tus padres de la vida de tus abuelos, ¿no? Si eras un campesino del siglo XV, pues tu vida era básicamente la misma que tus padres, que tus abuelos, con que aprendieras lo básico, ¿no? De cómo cultivar, cómo cosechar, ya estaba. No había mucho más que aprender. Pero ese mundo ya no existe. Ahora vivimos en un mundo donde cada día hay nuevo conocimiento, se publican nuevos estudios, vivimos en el mundo ahora de la inteligencia artificial y esto puede generar esta sensación de que el suelo está constantemente moviéndose, que en parte es verdad, y por tanto necesitas estar constantemente actualizándote de esta información bueno, que constantemente se publica. Pero a la vez creo que también es más importante que nunca en un mundo tan cambiante volver a los básicos, ¿no? Oye, ¿qué cosas no van a cambiar? Y por eso a mí me gusta mucho la filosofía y me gusta leer textos de hace 2000 años, porque aunque la superficie cambia mucho, creo Mm. que en el fondo es lo mismo, ¿no? En la superficie tienes las olas, pero en el fondo esa sabiduría que he hecho en mi último libro, sabiamente va de esto, ¿no? ¿Qué tipo de conocimiento no va a cambiar? Hay un conocimiento, pues eso, de ingeniería, de medicina, que es muy cambiante, que cada vez cambia más rápido. Si tú estudiaste ingeniería en los años 50, pues ese conocimiento, pues igual durante 20 años se iba modificando despacio. Si estudias una ingeniería ahora, pues, con la inteligencia artificial, pues de repente sales de la carrera de informática, por ejemplo, y ya es que ya no hace falta programar, ya programa la inteligencia artificial por ti, ¿no? Pero hay cierto conocimiento, como digo, más ligado a la sabiduría práctica, ni siquiera hablo de sabiduría desde un punto de vista muy filosófico, sabiduría práctica, modelos mentales, entender un poco los sesgos, qué problemas cometemos al pensar, que van a ser igual de útiles hoy, ¿no? La capacidad de desarrollar pensamiento crítico van a ser igual de útiles, eran útiles hace 2000 años, lo son hoy y lo serán dentro de 2000, por mucho que cambie el mundo. Entonces también trabajar ambas cosas, ¿no? Estar sin duda al día de qué información, qué nuevos conocimientos, nuevas tecnologías existen y a la vez también sumergirte en ese conocimiento más profundo, más atemporal, que creo que además te da un poco más de calma que estar únicamente en ese conocimiento más táctico, más inmediato. Mencionaste ahorita la palabra pensamiento crítico. Vivimos en una época, de acuerdo contigo, de constante cambio, eso es una realidad. Em, Era de la información, donde a través de las redes sociales, con sus cosas buenas y cosas malas, pues se amplifican los mensajes y la información que tenemos, y llega a muchísima gente. ¿Cómo, cómo podemos decidir a qué creer y qué no? Porque Ujú. vemos contenido que dice una cosa y luego otro contenido que dice otra cosa, y a veces ambas pueden ser barbaridades y realmente el punto es más en medio. Pero ¿cómo desarrollamos criterio Mm, propio mm, para decidir qué ya. escuchar y a quién? Sí, y digamos que es la paradoja, ¿no? Que en este mundo de la información tenemos mejor información que nunca antes, pero también tenemos peor información que nunca antes, ¿no? Digamos que los medios tradicionales filtraban la información muy mala, pero no te daban acceso a información muy buena. Hoy, si eres capaz de desarrollar ese pensamiento crítico, tienes acceso a las mentes más brillantes del mundo, pero también tienes acceso ya no a las mentes más estúpidas, sino a las mentes más interesadas en hacerte creer cosas que no son verdad, ¿no? De hecho, te diría que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es esta: ¿quién gana si yo creo esto? ¿Quién gana si yo asumo que esta información es verdad, ¿no? Pero después, si me lo llevo alternado a la salud, aunque creo que aplica a todo, en general, mensajes muy blancos y negros, ten cuidado, ¿no? Mensajes que te aseguren que puedes lograr resultados rápidos sin esfuerzo, ten cuidado, ¿no? Por supuesto, hay vías más rápidas que otras, ¿no? Hay formas más eficientes de lograr resultados, pero no hay atajos. Volvemos a lo de antes. Entonces, si alguien te dice que hay atajos, te promete resultados rápidos sin esfuerzo, sospecha. Quien te hable, como decía, en blancos y negros, sospecha. Quien lance mensajes muy categóricos, sospecha, ¿no? Fíate más, o quien te hable únicamente de testimonios y experiencias personales y no de estudios o evidencia científica, sospecha. Por supuesto que la evidencia científica se puede manipular, se puede tergiversar, pero bueno, al menos hay una base, ¿no? Que no te diga
cuáles son sus fuentes, sospecha. Son formas rápidas, ¿no? Entonces, en general, fíjate más de personas que hablan en términos de escala de grises, que hablan de contextos, de en qué casos lo que te digo quizás no aplica. Va por ahí, ¿no? Digo esto de que siga a la gente que persigue la verdad, pero duda de aquellos que afirman haberla encontrado. Cuando alguien te dice, no, esta es la verdad absoluta para todo el mundo en todos los casos. Esta es la mejor dieta para todo el mundo, el mejor entrenamiento, el suplemento revolucionario. Ten cuidado con esas ideas porque seguramente hay un interés detrás y ese interés no es mejorar tu salud, que entiendas las cosas, qué razón es mejor, sino es un interés puramente económico, comercial, ¿no? Entonces, va por ahí. Y luego, por supuesto, como decía antes, ¿no? Pues también desarrollar cierto pensamiento crítico en el sentido de, déjame ir a las fuentes, déjame ver, en mi último libro, Sabiamente, hablo un poco de cómo interpretar estudios científicos, ojo, a un nivel muy superficial, a un nivel de amateur, no a un nivel científico, pero entender algunos conceptos básicos sobre la ciencia ayuda mucho también a discernir, ¿no? Qué mensajes son puramente marketing vacío y dónde sí hay una base real, ¿no? Que puedas explorar más y empezar a probar ese tipo de cosas. Mm. Escuchándote decir lo de las dietas rápidas y esto, ¿existe la dieta o el ejercicio o suplementos revolucionarios? A ver, a pesar de que mi nombre es Fin de Revolucionario, ¿no? Por eso la utilicé. En general, es una. Estoy tirando piedras contra mi propio tejado, pero es una alerta, ¿no? O sea, revolucionario en el sentido, como te explicaba al principio, ¿no? Yo me refería a que había muchos mensajes que sin duda estaban muy instaurados en la mente de las personas, como que no hay que comer 5 veces al día. Yo decía, oye, ¿por qué? O sea, búscame los estudios. ¿En qué estudios se basa esta idea? Y te das cuenta de que no tiene ningún sentido ese tipo de mensajes, ¿no? Corrígeme si estoy equivocado. Yo crecí en esa época en donde comer cinco veces en el día. Y fue una época en la que tuve la fortuna, desde muy joven, de hacer ejercicio de fuerza, Mm. porque un amigo que era 10 años más grande que yo, me metió conmigo, se me metió al gimnasio y entrenábamos con un campeón de fisiculturismo a nivel centroamericano, una Mm. persona que sabía muchísimo y que nos enseñó muchísimo, nosotros siendo muy jóvenes. Entonces tuvimos esa suerte, ahí sí que pura suerte, de tenerlo de aliado, nos hicimos muy buenos amigos y esta persona nos abrazó y nos metió a Mm. sus entrenos y entrenábamos con él. Entonces los entrenos eran maravillosos. Estoy diciendo esto y ahora me perdí. Hablamos de las 5 comidas. Claro, de las 5 comidas. Que en ese momento él hablaba de vamos a comer, o sea, hay que comer 5 veces para crecer muscularmente. Y creo que o sea, en esos contextos, otra vez hay que ponerlos en los entornos, Claro, estas afirmaciones, aplicaba. Él porque era un claro, campeón de claro. fisiculturismo y tenía que crecer muscularmente, porque a eso se dedicaba y quería dedicarse y era su sueño ser campeón del mundo de masa muscular, llamémoslo en la exageración. Él sí aplica a comer 5 o 7 veces al día, Mm. comer sobre calorías para poder crecer y luego se metía en un régimen de 3 meses o 2 meses de una dieta súper estricta para poder definir. Claro. Pero ese es el 0.1% de la Y población. conecta con lo que decía antes, ¿no? Que si tú dices, oye, te recomiendo comer 5 comidas más 2 snacks porque para maximizar la ganancia muscular tienes que estar en superávit y es más fácil hacer comidas más pequeñas que meterte una comida de 2000 calorías. Claro, eso es, pero porque te doy esta recomendación en un contexto, ¿no? El problema es Correcto. cuando decimos, no, hay que comer 5 comidas al día para todo el mundo General. y además la justificación que se daba antes es para elevar el metabolismo. Que sabemos que eso no es así, ¿no? Que al final el aumento metabólico tiene que ver con la cantidad total de energía y no con cómo la distribuyes en el día. Entonces, va por ahí. Si encuentras a alguien que te justifica las cosas, te da el contexto adecuado y después, además, te lo sostiene en evidencia científica, bueno, bien. Ojo, puede que haya una mala interpretación de esa evidencia, puede que no esté del todo correcto, pero al menos es alguien que intenta, y muy importante, que si después se da cuenta o salen nuevos estudios que no apuntan esa línea, que sea capaz también de ajustar sus creencias, que esto cuesta mucho, pero he intentado siempre ir modificando mis creencias a la luz de la evidencia nueva que existe, ¿no? Y esto es bueno, o sea, cuando corriges tus creencias, esto es positivo. Y si alguien no ha cambiado de opinión en nada en los últimos 5 años, es que no ha aprendido nada, ¿no? Y no está en este proceso de aprendizaje constante que decíamos antes. Mm.
Importantísimo eso del contexto, porque hablabas de ese mito de las 5 comidas y como decía, yo lo viví. Y es importante siempre como cuando escuchamos esto, contextualizarlo, porque Claro, muchas de la información que vemos fuera viene con este tipo de afirmaciones. Y sí, claro. esa afirmación era real y completamente aplicable para esta persona que yo compartía, pero Exacto. para mí no, porque Y yo esto, no soy ese bueno, fisiculturista. Entonces va a depender, y eso es lo complejo de la salud es nutricional, lo ¿no? Porque es muy complejo. adaptada Claro, o sea, a la, la- cada la- la uno. biología no son matemáticas, ¿no? Y esto ocurre mucho, ¿no? Cuando decía antes que cuidado con fiarte de ciertas personas porque puede haber un interés económico. A ver, a veces ni siquiera va por ahí. O sea, Mm, hay gente dando mala información convencidos de que la información que dan es buena, en el sentido de que a ellos les funcionó, ¿no? Entonces, si otro caso concreto, me da igual el tipo de dieta, pero hay gente que gracias que fracasó con distintos tipos de dietas, hace la dieta keto o la dieta vegana, me da igual, y de repente con esto le funcionó. Y de repente, ostras, como que he encontrado la solución, pues yo ya soy el keto boy, la vegan girl, ya asocio mi identidad, como decíamos antes, mi identidad es mi dieta y la defiendo a capa y espada y para todo el mundo. Oye, no, es algo que te ayudó a ti en tu contexto, por tu genética, por tus aprendizajes previos, que puede ayudar a un grupo de personas. Sí, pero no cometas el error de pensar que lo que te funcionó a ti mm, va a funcionar a todo el mundo, ¿no? Entonces, es como si contratas a un albañil o carpintero que sea que tiene un martillo. Bueno, pues igual si tú necesitas clavar un clavo está muy bien, pero busca profesionales que tienen una caja de herramientas y que van a ser capaces de decirte qué herramienta tienes que usar para tu problema. Y hay mucha gente por ahí que tienen un martillo porque honestamente creen que ese martillo sirve para todo, ¿no? Entonces, de nuevo, no es únicamente que hay un interés comercial, que también, sino que hay gente que basa sus recomendaciones únicamente en su experiencia y en su contexto. Y esto también es un problema. Hablaste antes de ajustar creencias. Mm. ¿Tú has tenido que ajustar creencias y te has equivocado en algún momento divulgando un tema y has tenido que dar un paso para atrás? Sí, muchas veces. A ver, al final yo hablo mucho de este concepto del pensamiento probabilístico, ¿no? Más que pensar si algo es bueno o malo, si es verdad o mentira, piensan qué grado de certeza le das o qué grado de importancia le das. Em, o, por ejemplo, yo reconozco que al principio yo estaba en un contexto, además, ¿no? Venía del mundo corporativo, te comentaba antes de empezar a grabar, pues de muchos viajes, de poco tiempo, y mi enfoque era cómo maximizo la salud, ¿no? Con poco tiempo, qué cosas mueven aguja para mí. Claro, cuando divulgaba sobre eso y luego venía gente que eran deportistas, que hacían trail, maratones, claro, mis recomendaciones eran para mí y Mm, para la gente con la que yo trabajaba en el mundo offline, ¿no? Y quizás cuando empiezas a trabajar con deportistas avanzados y dices, ostras, que no, que tus necesidades son muy distintas a mi divulgación general, o era más de mensajes más blancos y negros, porque era más para mi entorno, y cuando ves que llegas a gente totalmente desconocida, que no te conoce de nada, que simplemente lee un artículo, dices, ostras, claro, leyendo este artículo mm, puedes malinterpretar lo que yo quería decir porque yo estaba pensando en otro tipo de personas, ¿no? O em, la importancia que yo le daba a ciertas cosas, yo qué sé, por decirte algo concreto, ¿no? Pues yo le daba más importancia al ayuno intermitente hace 10 años que ahora, ¿no? Y ahora, pues sabemos que el ayuno intermitente tiene sus beneficios, pero que si tu alimentación es saludable en general, e idealmente ah, no comes muy cerca de la hora de acostarte, que esto sí sería poco recomendable, pero que bueno, no importa mucho, ¿no? Si haces un ayuno de 16-8 o no haces ayuno, es un tema que creo que sigue siendo interesante si lo puedes hacer, pero que quizás si antes le daba una importancia, me invento, de 7,5, pues ahora es un 6. Entonces, más que decir, antes pensaba que esto era verdad y ahora pienso que es mentira. mm. No creo que haya hecho ningún cambio de esa naturaleza, pero sí muchos ajustes de los grados, ¿no? Si le daba una importancia de, pues eso, alimentación en general incluso, le daba la misma que el ejercicio, digo, bueno, viendo los últimos estudios, creo que el ejercicio es una palanca más potente en general que la alimentación, ¿no? Que no quiere decir que antes pensaba que la alimentación era importante y ahora no, no. Es más, no hablo de ajustar creencias, no hablo en general, salvo casos muy, que en mi caso no se me ocurre ninguno,
No hablo de pensaba que era verdad y ahora es mentira, no. Antes le daba cierta importancia y ahora le doy más, un poquito más o le doy un poquito menos. Y esto lo he subido un 15% y esto lo he bajado un 18%, ¿no? Va por ahí ese tipo de ajustes, más que lo que antes era blanco, ahora es negro, o lo que antes era bueno, era malo y al revés, ¿no? Ese tipo de cambios no los he hecho, creo que no me he equivocado en ese sentido en nada, nada importante, pero sí he ido ajustando con el tiempo las cosas que. Y por tanto mi divulgación, ¿no? Soy mucho más ahora de piensa en hacer algo más que en hacerlo perfecto, que antes quizás era un poquito más, no catalibán, pero oye, hay que hacer esto sí o sí. Bueno, oye, mira, si no puedes hacer una hora de ejercicio, pues oye, haz 15 minutos. 15 minutos es mucho mejor que no hacer nada. Entonces también la forma en la que divulgo va mucho más por ahí, ¿no? Por intentar ser incluso más pareto que antes, más que 20% de las cosas te van a dar el 80% de los resultados. Y después he ido ajustando la importancia que le doy a muchas cosas. En algunos casos he bajado, en otros he subido mismos grandes mensajes, pero ajustando un poco mi escala de importancia de cada factor en función de la evidencia y de los estudios que van saliendo. Gracias por mostrarnos esta forma de pensamiento probabilístico, porque a pesar de que lo reconozco y que estoy trabajando en ello, reconozco que soy una persona blanco o negro, verdadero o falso, y mi pregunta iba hacia eso. ¿En dónde has dicho algo verdadero y ahora es falso? Y la vida no es blanco o negro, la vida son matices de grises. Por supuesto que Y eso tenemos que estar ahí, en ese tenemos que, espectro. exacto, tenemos que, ¿qué ocurre? Que al ser humano no le gusta la incertidumbre, ¿no? Yo cuando explico, la gente me pregunta, ¿esto es bueno o esto es malo? Yo, bueno, pues a ver, depende de la dosis, depende del contexto. No, pero es bueno o malo. No es bueno o malo, ¿no? A ver, de nuevo, hombre, fumar, oye, mira, fumar, podríamos decir que es malo, ¿vale? O sea, ahí podríamos, pero volvemos a lo mismo. Podríamos decir, oye, pero ¿tiene mejor salud una persona que fuma 5 cigarrillos al día pero hace actividad física Es o una persona que no hace actividad física pero no fuma? el clásico ¿Sabes? argumento, perdón, mi abuelita fumó toda la vida y vivió hasta los 100 años. Eso además, ¿no? Entonces, digamos que, por supuesto, podemos contextualizar y hay casos donde podemos hablar un poquito más podemos entrar un poco más en el blanco y el negro, pero la biología, como decían, no son matemáticas, es muy complejo, o puedes hacer todo bien y que te dé un cáncer con 50 años, o hacer muchas cosas mal, ¿no? Fumar y aún así vivir hasta los 98 muy bien. Bueno, sí, pero al final volvemos a lo mismo. Hay muchas cosas que no controlamos. Al final, nos guste o no, vivimos en un mundo azaroso, donde el azar, la suerte, claramente influye, pero en tu campo de acción, ojo, que es bastante, en tu campo de responsabilidad, como decíamos al principio, pues intenta hacer las cosas bien. Y luego, pues, evidentemente, el destino dirá, ¿no? El azar dictará, pero al menos lo que tú puedes hacer, hazlo. Mm. Sé que divulgas bastantes más. Me comentabas detrás de cámaras que vienes a Madrid ahora a dar una charla de longevidad. Me gustaría Ujú, hablar de longevidad, porque es un tema que está de moda. ujú, Y antes mencionaste la cantidad versus la calidad. mm, Y cuando hablamos de longevidad, he visto mucho enfocarse en la clásica pregunta, Marcos Vázquez, ¿vamos a vivir hasta los 150 años? mm, Pero es relevante esa pregunta. ujú. ¿Y por qué no enfocarnos en calidad? Bueno, yo creo que la pregunta es relevante, pero no es la única, ¿no? Yo creo que puede ser cantidad y calidad. De hecho, en mi libro Vive Más, que hablo justamente sobre longevidad, es una perspectiva muy práctica, planteo al principio del libro tres grandes objetivos. Y el primero es elevar la curva de vitalidad. No hay una curva de vitalidad, hablo de vitalidad, mídelo como quieras, resistencia, fuerza, ánimo, claridad mental, pero al final, evidentemente, alcanzamos un pico, ¿no? Generalmente cuando somos jóvenes y luego esa curva se va reduciendo hasta que llega a cero, que es cuando te mueres. Pues yo planteo tres grandes objetivos. El primero es elevar esta curva de vitalidad. Es decir, para mí la longevidad no es pensar en si voy a vivir 10 o 15 años más o menos, es estar mejor ahora, elevar la curva de vitalidad. Y si hacemos estas cosas de las que estamos hablando, comer mejor, hacer actividad física, descansar, etcétera, vas a estar mejor ahora. Vas a tener una mejor calidad de vida ahora. Segundo objetivo, Hmm. lo que llamamos cuadrar la curva, es decir, en vez de evitar el declive que muchas personas experimentan al final de la vida, que quizás vivimos más que antes, pero también pasamos más tiempo enfermos al final, ¿no? Algo que quizás antes te mataba con 75, ahora no te mata, tienes 8 años más de vida, pero son 8 años en una silla de rueda, polimedicados. Bueno, pues no queremos eso, queremos que los últimos
10 años de vida no sean muy distintos de los años anteriores y que puedas estar hasta tus últimos años haciendo cosas que disfrutas. Lo que llamamos comprimir la enfermedad, que los años de incapacidad, bueno, que sean semanas quizás, o no, que estés escalando el Kilimanjaro o haciendo el amor con tu pareja con 89 y te dé un infarto. Perfecto, eso es una buena forma de irse, ¿no? No después de 5 años en una residencia con silla de ruedas. Entonces, ese es el punto objetivo número 2, o sea, cuadrar esa curva de vitalidad o que esté lo más alto posible, el mayor tiempo posible y que luego se reduzca de manera brutal, o sea, paso de alto a bajo inmediatamente en cuestión de días. Y el tercer objetivo es, bueno, vivir más, es que esa curva, en vez de terminar con 88, termine con 102. Pero es un objetivo más. Y además es un objetivo derivado de los anteriores. Si yo elevo mi Mm. curva de vitalidad ahora, aumento mi capacidad cardiovascular ahora, mi fuerza, mi masa ósea, pues evidentemente si la curva es mayor, va a caer más allá, ¿no? Es como si lanzo una bala con más velocidad, Mm. la bala va a caer más lejos. Pues lo mismo con Es la una longevidad. consecuencia. Claro, es una consecuencia derivada de. No es el objetivo principal, pero insisto, tampoco es una falsa dicotomía. ¿Calidad o cantidad? Bueno, Van de la ambas. mano. Es más, si aumentas la calidad ahora, de manera natural, Va a la llegar la cantidad cantidad. también va a ser Pero mayor. como consecuencia, y ahorita explicaste las tres, ¿no? Calidad hoy, para estar mejor hoy. Y después hablaste de calidad mañana. O sea, mañana en el ejemplo de los 89, 90 años. Y luego hablaste de cantidad. Pero con la primera basta, ¿no? Bueno, Calidad hoy va a ser la consecuencia de mejor calidad mañana. exacto. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Esa constancia Pero aburrida del 1% hoy me hace 100%. mejor hoy, lo hago por hoy. Mi mensaje es que no tenemos que elegir. No tenemos que pensar, no, calidad o cantidad, sino Claro. que lo que te va a ayudar. Puede haber una excepción que si quieres podemos hablar, profundizar, ¿no? Hay un debate no resuelto en el mundo de la longevidad, que es el tema de la restricción calórica. Hay algunos que proponen que si restringimos calorías, quizás pagamos un precio ahora, ¿no? En el sentido de un poco más de fragilidad, pues igual menos masa muscular, un poquito menos de energía, pero que quizás al restringir calorías durante décadas, bueno, pues quizás viva 3 o 4 años más. ¿Esto porque es, perdón, autofagia? Más autofagia, más activación de AMPK, menos activación de mTOR, que es un exceso de mTOR puede aumentar la replicación celular y por tanto más riesgo de cáncer, ¿no? Y es verdad que en animales vemos esto, que al restringir calorías, ¿no? A los ratones, reducir un 20% las calorías que consumen, viven más. En humanos no está claro que esto ocurra, porque no somos ratones grandes y no vivimos en jaulitas encerrados y aislados, ¿no? Entonces hay un debate no resuelto, la ciencia no es clara, sobre si en humanos también funcionaría. Si en los humanos al restringir un 20% las calorías viviríamos más tiempo. No lo sabemos. Pero ahí sí te diría que hay un debate, ¿no? En restringir o reducir mi calidad de vida ahora, ¿no? Teniendo quizás un poquito más de pereza, porque como menos masa muscular, eso me va a hacer vivir más. ¿Tú decidirías comer menos ahora? Personalmente no. O sea, personalmente si me dices, pasar hambre durante décadas, tener menos energía durante décadas, pero vas a vivir 3 años. Te diría, no, prefiero calidad ahora, ¿no? Correcto. Pero insisto, no es igual dentro de unos años. Descubrimos que sí, que es efectivamente así. A día de hoy es un debate todavía que se da en muchos foros. No es un tema resuelto. Pero en el 99% de los hábitos, de las decisiones de salud, calidad y cantidad van de la mano. Van de la mano. Si tú mejoras tu calidad hoy, estás de manera indirecta aumentando la cantidad el día de mañana. Por tanto, no hay un debate, una cosa o la otra. En Ujú, general, si mejoro cantidad, tengo más probabilidad de aumentar la cantidad. ujú, calidad. Calidad hoy. Y es eso, ¿no? Un poco lo que hablábamos, no recuerdo exactamente en qué tema, pero ese mejorar día a día. Ujú. Es, o hacer esta cosa constantemente en el presente que Claro, me lleva a ese largo plazo, pero la visión de hacerlo muy en el presente es una consecuencia de que el futuro va a ser mejor. 100%. O sea, al final tenemos que integrar estos pequeños hábitos, porque tampoco es tan complicado. O sea, son pequeñas cosas que al incluir en nuestro día a día
Y al ser parte de nuestro día, al ser cosas que ni siquiera pensamos, es decir, no es una decisión que tomemos, sino que es un hábito, ¿no? Tú decides lavarte los dientes, no lo decides, es un hábito, es, entre comillas natural. Bueno, pues ¿cómo convertimos en hábitos este tipo de cosas? Comer bien, hacer actividad física, irme a la cama a la hora que toca. Las relaciones sociales son también muy importantes para la salud. Son una serie de cosas que si integramos en nuestra vida y las convertimos eso en hábitos, en realidad tampoco es, ya no solo no es un esfuerzo, sino que son cosas que disfrutamos. Que si estamos 2 semanas sin hacer actividad física, lo notamos, lo echamos en falta, ¿no? Mm, ¿Cómo conseguimos llegar a ese punto? Y la única respuesta es con repetición. Al final, la identidad emerge de la repetición. Hablamos de la importancia de la identidad. Bueno, esa identidad emerge de la repetición. Cuando haces algo de manera repetida, se convierte en parte de lo que eres, ¿no? Dicho esto, sin obsesionarte. O sea, yo siempre digo que igual de malo es no poder resistirte a comerte las galletas, igual de malo es no poder comerte las galletas un día sin sentirte culpable, ujú. ¿no? Si el 90% de tu alimentación es buena, no pasa nada por comerte un día unas galletas, el postre que te hizo tu hija en tu cumpleaños, una cena con amigos con pizza y cerveza. No pasa nada, siempre que sea un 2%, 5%, también depende de cada uno, ¿no? Depende del resto de hábitos. Si haces más actividad física, duermes mejor, tienes buenas relaciones sociales, bueno, pues vas a poder flexibilizarte un poquito más en la dieta y al revés. Pero a lo que voy es que tener buenos hábitos no está reñido con disfrutar la vida, no está reñido con darte un capricho de vez en cuando. Y justamente, esta es la paradoja, cuando esas cosas son caprichos de vez en cuando, los disfrutas más. Yo creo que quien cena siempre pizza con cerveza, ya lo dejas de disfrutar, ¿no? Sin embargo, para quien es algo que hace una vez al mes con los amigos, ostras, ese día de pizza y cerveza lo disfrutas mucho. Justamente la moderación hace que disfrutes más estas cosas. Sí, es parte de la psicología humana, ¿no? La escasez genera mayor Valor. satisfacción, mayor valor, correcto, correcto. Por eso tiene precios más altos, hablando de temas económicos. En tema longevidad, está claro que ya mencionaste comer saludable, descansar, tener movimiento, hacer ejercicio, pero también se habla mucho en esta era de la información en suplementaciones. Ujú, Y quisiera, no tenemos tanto tiempo para entrar a detalle en esto, pero se habla de péptidos mucho ahora, se habla de ujú, biohacking, se habla de terapias de innovación ujú. o nuevas para el tema de longevidad. ¿Qué tan importantes son estas Mm. variables? A ver, yo tengo una pirámide de longevidad que llamo, donde intento, o sea, al final la longevidad tiene jerarquías como todo en la vida, ¿no? Entonces, los primeros niveles están copados por las cosas que hemos dicho. Hablamos de sueño, hablamos de ejercicio, hablamos de relaciones sociales, hablamos de naturaleza, luz natural, este tipo de cosas. Y en los niveles superiores entramos ya en esto, entramos en suplementos, entramos en distintos tipos de terapias, que si lo básico lo haces bien, claro que puede mover la aguja. Un 5%, un 7%, te diría que no es más que eso. Ahora bien, ¿por qué renunciar a un 5 o un 8%? Bueno, pues si lo básico lo tienes bien, ahí está el 90%, yo no me niego y a mí me gusta incorporar otras cosas más allá de los básicos, ¿no? Y ahí podemos hacer un recorrido rápido de cosas que funcionan. Por ejemplo, suplementos como creatina, son los suplementos más estudiados, que vienen del mundo justamente, seguramente tu amigo os habló de la creatina hace muchos años, ¿no? La consumo desde que tengo 15 Claro, años, no sabiendo si era lo mejor, lo peor. En ese momento estaba demonizada. Es está más, muy yo en claro. el colegio, que ya estaba tomando creatina, no constantemente, porque se tenía esa creencia de que son ciclos, Ajá, hacía ciclos de carga y descarga. No lo decía claro. porque me da vergüenza. Sí, sí. Sí, sí, eran unos polvos blancos, ¿esto qué es, no? Sigue habiendo mitos, ¿eh? Como que hay gente que piensa que daña el riñón, ya sabemos que no. Lo que pasa es que puede falsear las analíticas, que esto es importante, ¿no? Si tomas creatina y tienes más músculo, vas a tener más creatinina en sangre. Y muchos doctores que no saben todavía de esto, pues pueden pensar que eso es daño renal, cuando simplemente es la fisiología natural, el metabolismo natural de la creatina, ¿no? Pero bueno, la creatina es un suplemento que, si bien viene del mundo del gimnasio, del culturismo y tal, hoy hay un montón de estudios que demuestran que es también muy beneficioso para la salud cognitiva, salud mental, salud ósea incluso. Entonces es un suplemento que ha pasado del mundo del gimnasio barra culturismo Mm. al mundo de la longevidad, ¿no?
Lo mismo podríamos decir de suplementos como la proteína de suero, si no consumes suficiente proteína, del omega 3, el magnesio es como un suplemento que está muy de moda. Como siempre, hay una parte de marketing por una parte de verdad, que sabemos que el magnesio es fundamental para un montón de reacciones bioquímicas. Entonces, hay ciertos suplementos que tienen mucho sentido y tenemos la vida que tenemos y los suplementos, bueno, pueden ayudarnos, como indica su nombre, a suplementar o a complementar. Nunca van a compensar una mala dieta, nunca van a compensar una vida sedentaria, ¿no? O sea, hay suplementos interesantes y luego dentro del mundo de terapias, biohacking, si quieres llamarlo así, hay cosas como, por ejemplo, la sauna. La sauna es algo que los países nórdicos, ¿no? Pues Los desde hace finlandeses, sí. décadas, finlandeses, pero no solo finlandeses, japoneses o en Latinoamérica, ¿no? Como llaman los... Sí, baños termales, pero sí, no, ahí en México, se me fue el nombre. yo también lo tengo. Tecmal, bueno, Sí, 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 sí. digamos que las distintas culturas humanas han llegado a la misma idea de que aumentar la temperatura corporal es beneficioso para la salud física y mental, ¿no? Entonces, además las saunas son baratas, no son un artículo de lujo como antes. Hay saunas para casa, pues yo tengo una que me costó 2.000 euros o incluso menos, ¿no? O si tienes acceso a una sauna en tu gimnasio, úsala, porque sabemos que 3, 4 sesiones de sauna a la semana de 15 minutos, ¿no? A 80 grados sauna seca, tiene más estudios, también la infrarroja, pero la sauna seca es más recomendable, pues mejoran bastante la salud, reducen bastante el riesgo de mortalidad, mejoran la función cardiovascular, aumentan las proteínas de choque térmico. Terapias de reemplazo hormonal también están muy de moda y con razón, aunque las terapias de reemplazo hormonal mm, han demostrado aumentar la calidad de vida en personas que la necesitan, ¿no? Sobre todo mujeres después de la menopausia, hombres a partir de los 50 y pico años o en función de cuando les haga falta. No está claro que aumenten la longevidad, pero sí pueden aumentar la calidad de vida y reducir muchos síntomas con los que hasta ahora estábamos, entre comillas, obligados a vivir a partir de los 50 y pico, 60 y pico. No sé qué más decirte, terapias de luz roja, infrarroja, pues también se ha visto que puede mejorar la calidad de la piel, ¿no? O si hablamos de piel, pues también hay compuestos como el retinol que pueden ser beneficiosos para mejorar la piel. Y esto no es solo estética, o sea, la piel, aunque pensamos, no, eso es estética, no, no, cuidado, que la piel es el órgano más grande del cuerpo y una piel sana es una piel bonita, pero una piel bonita es sana y eso también implica pues menos inflamación en general, mitocondrias más saludables. Entonces, insisto, podemos hablar de muchas terapias que sumadas todas, pues igual no representan más del 10%, como digo. El 90% siguen siendo los grandes hábitos, pero, repito, si los grandes hábitos los tienes bien establecidos, tienes tiempo, dinero, ganas, etcétera, bueno, pues en ese 10% extra, hasta donde tú quieras llegar, ¿no? Ahí, pero entendiendo que es una parte pequeña. Hay gente que invierte mucho tiempo, dinero en este 10% y luego los hábitos, ¿no? No cuida lo que come, no hace actividad física, pero luego va a la sauna, a todas las cremas y la luz infrarroja. Oye, mira, si no haces actividad física, no es que estés tirando el dinero, pero estarías mucho mejor invirtiendo 1 hora al día o media hora al día en actividad física, te daría mejores resultados que todo el biohacking junto a que te estás sometiendo. Hmm. Mencionaste el tema del ayuno, lo traigo aquí al tema de la longevidad. Mencionaste, otra vez no blanco y negro, ¿no? Has perdido un poco la calificación que tenía y mencionaste ayuno intermitente, pero voy a hablar del ayuno en general. Ayuno em, largo, Mm, prolongado, se dice, sí. ayuno prolongado o ayuno intermitente, pero la palabra ayuno, ¿por qué le has perdido cierta valoración dentro del espectro? A pesar de Mm, que entiendo que sigues teniéndolo con alguna sí, numeración, en vez sí, sí, de 7,5, 8, ahora 6, sí. pero ¿por qué ha pasado esto? Bueno, porque quizás, bueno, dos cosas, ¿no? Primero, que todo el mundo ayuna. O sea, uno de los beneficios de dormir es que mientras dormimos no comemos. Entonces ya por definición todo el mundo hace ayuno intermitente. Todo el mundo, ¿no? Entonces, si lo que sí defiendo, que creo que tiene mucha evidencia, de hecho que se acaba de publicar justo esta semana un estudio, la semana pasada, separar al menos 3 horas la última comida o la cena, ¿no? Desde que terminas de cenar hasta que te acuestas y pasan al menos 3 horas, se ha visto un beneficio metabólico interesante y cardiovascular, que no deja de ser aumentar el ayuno nocturno.
¿no? Pues si haces, me invento, mucha gente igual hace únicamente, si cenas a las 10 y desayunas a las 6 de la mañana, pues estás haciendo 8 horas de ayuno nocturno. Bueno, pues en vez de cenar a las 10 cenas 2 horas antes y aumentas el ayuno intermitente de 8 horas a 10, seguramente tengas un beneficio, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchas personas lo que hacen es no desayuno, pensando que tiene un gran beneficio, como a las 8, pero luego sigo cenando a las 11. Hmm. Pues aunque la ventana de ayuno sea la misma, tiene menos beneficio, como que nuestra biología está mejor adaptada a ingerir calorías durante el día que durante la noche. Tenemos mejor sensibilidad a la insulina por la mañana que por la noche. Entonces ya no es únicamente un tema de ayuno, o sea, sigo pensando sin duda que alargar ese ayuno nocturno es interesante, pero es muy secundario respecto a lo que comes y cuánto comes. Es decir, si tú controlas lo que comes, me refiero a calidad de los alimentos, una dieta basada en alimentos de verdad, no alimentos frescos, mínimamente procesados y todo esto, y comes lo que tu cuerpo necesita, no más, y por tanto no acumulas grasa en exceso, que después hagas 2 comidas, 3, las hagas con ayuno intermitente o no, metas ayunos prolongados o no, Mm, es secundario. Quiero decir mm, que si te gusta hacer ayunos intermitentes, hacer 16-8, meter algún ayuno prolongado de vez en cuando, probablemente te beneficie, pero es muy secundario. Es decir, ujú. está como un orden de magnitud por detrás de lo que comes y cuánto comes. Entonces, volvemos a lo mismo. Si a ti te gusta experimentar, voy a comprimir la ventana de alimentación, además me da más claridad mental, que hay gente que lo nota, o digiero mejor al darle más tiempo de descanso a mi sistema digestivo, genial, pero no lo veas como una obligación. Va por ahí, ¿no? Entonces, sigo pensando que es interesante, pero hablo menos de ello porque han salido múltiples estudios en los últimos años donde si controlamos las calorías totales y la comida, el tipo de alimentos, no se han visto mejoras relevantes si haces 2 comidas, 3, 5, si acortas la ventana, si la alargas, con la única excepción que decía, si hay una mejora clara en dejar de comer antes, en reducir las calorías nocturnas. Mm. Y si logras eso, ¿no? Como, entonces, por eso hago más énfasis, más que obsesionarte con 16-8, este ayuno, aquel, cena antes. Si cenas antes, vas a tener el 90% de los beneficios del ayuno intermitente. Va por ahí. Y que vas a conciliar el sueño Claro, más rápido, claro. mejor, vas a descansar mejor porque llevas 3 horas de estar metabolizando los últimos alimentos que comiste. O sea, eso tiene múltiples Sí, consecuencias positivas en el cuerpo, estudiadas, entiendo. Y de justo. acuerdo contigo, aquí otra vez en ese espectro de jugar blanco y negro, y ya sabemos que en esta conversación no estamos en eso y que me parece un aprendizaje genial en este episodio. Entiendo el la flecha de medición de puntuación de qué tan importante o relevante es. Mm, Por eso ha bajado un poco, porque no cambia tanto la aguja como la calidad y cantidad de comida que consumes en el día, que es un 10 de importancia, y esto puede ser, sí, importante, pero es un 6, correcto, no un 10. Y hay exacto, que me gusta muchísimo esta forma de ver las cosas, no como un 10 o un 0. exacto. Es un barómetro de prioridades, y definitivamente de acuerdo, el ayuno no es una prioridad. Y mencionabas, hay personas que les da claridad mental, y ahí va a ser un poquito mi aporte, es yo cuando grabo, hoy, por ejemplo, Ujú. no he comido nada desde ayer a las 8 que cené, hasta ahora, y comeré ahora a las 3 de la tarde. Entonces, he pasado, no sé, 16, 18 horas sin comer. Lo hago intencional Ujú. porque estoy mucho más enfocado en mis 100%. conversaciones. Sí, sí, Por prueba y error, no sí, porque sí. alguien me lo haya dicho. Es porque lo he experimentado. De verdad que mi cerebro está mucho más activo, mucho más receptivo a tus palabras, está mucho más presente en la conversación. Sin Pero es duda. algo mental, no lo Ujú. hago por un tema físico, de verdad Sí, que sí. no, lo hago por un tema mental. Sí, por eso digo que es muy válido. Entonces, es curioso porque hemos pasado del mensaje, cuando yo empecé se me criticaba mucho porque el mensaje que me lanzaban muchos profesionales de la salud era ayunar es malo, no desayunar es malo. O peor todavía, no desayunar y hacer actividad física, eso es lo peor, ¿no? Hemos pasado de ese mensaje a, bueno, ayunar no es mucho mejor que no hacerlo. Fíjate el cambio, ¿eh? De es malísimo a la crítica ahora no es que sea malo, porque la evidencia científica es clarísima, no es malo, pero hemos pasado
a la crítica es no es mejor que no hacerlo, pero es un cambio importante, ¿eh? De es malísimo a, bueno, no es mejor que no hacerlo. Y si lo piensas con esta visión evolutiva que yo decía antes, ¿qué sentido tiene que nuestros ancestros tuvieran que desayunar por la mañana, ¿no? Al final la comida era una recompensa al esfuerzo. Te levantabas y, oye, pues tenías que ir a cazar o a recolectar. Y si no cazabas o recolectabas, pues no comías. A ver, tampoco éramos tontos, ¿no? Si cazabas un mamut, al día siguiente igual sí lo desayunabas antes de salir a recolectar. Pero digamos que nuestro cuerpo, ya no hablo ahora de la visión ancestral, sino evidencia científica, podemos rendir físicamente y por supuesto cognitivamente, pero físicamente podemos rendir perfectamente sin el ayuno. Incluso cognitivamente, evidentemente, si estamos digiriendo un desayuno muy calórico, pues la sangre tiene que estar en el estómago, digiriendo. Si está en el estómago, no está en el músculo, no está en tu cerebro, ¿no? Mm. Entonces, evidentemente puede influir tu claridad mental y repito, nuestro cuerpo tiene un montón de calorías disponibles para hacer actividad física a primera hora, aunque no hayas comido. Dicho esto, si vas a correr una maratón a primera hora, vas a hacer un entrenamiento muy duro, ¿tiene sentido desayunar? ¿Comer algo que te dé un poquito más de energía? Sí. Pero si vas a hacer un entrenamiento, entre comillas, común, de estar en el gimnasio haciendo cardio, pesas, una hora, pues no hace falta desayunar. Insisto, no es malo, pero no es necesario. Mm. Pero ese es el cambio de paradigma. Hemos pasado del es malísimo al no es mucho mejor que no hacerlo. Entonces, mi mensaje es ese. Si te encuentras bien, genial, que sepas que no es malo, tienes esa tranquilidad y tienes un potencial beneficio, pero no te fuerces a hacerlo. El mensaje sería, no te fuerces a hacerlo. Igual te cuesta, te gustaría desayunar, pues desayuna. No te saltes el desayuno pensando, no, me gustaría desayunar, pero no lo hago porque quiero aumentar la autofagia, no sé qué. No te preocupes mucho por eso. No es tan importante. Entonces, si te apetece desayunar y lo disfrutas, feel free. Un Es que buen desayuno. es tan cierto, porque nos preocupamos por cosas que al final, vamos a ver, nos preocupamos por cosas que creemos que son importantes cuando lo importante lo descuidamos. A eso Que- voy. O sea, mi mensaje es, te pongo otro ejemplo. ¿No? Hay un montón de, si pasas un poco de tiempo en redes sociales, hay un montón de ideas o de mensajes alarmistas. Hoy yo tenía un debate con un doctor que analiza tóxicos medioambientales, ¿no? Yo tenía un debate con él. Su mensaje es que las frutas o verduras no convencionales tienen pesticidas, lo cual, bueno, es verdad, pues tienen cantidades de pesticidas que tampoco su mensaje venía a ser no comas una manzana convencional porque tiene pesticidas. Y vamos a ver, vamos a ver. O sea, todos los estudios, y yo todos, comiéndome la galleta. es exacto, ¿no? Todos los estudios demuestran que las personas que comen más fruta, más verdura, tienen mejor salud. Y no son estudios con producción ecológica, evidentemente, es con la del supermercado tradicional. Dicho esto, que puedes permitirte, tienes acceso a una manzana ecológica, bueno, pues puede que sea un poco mejor, pero no perdamos, no permitamos que, o no dejemos que lo perfecto sea enemigo de lo bueno, ¿no? O sea, hay gente que se obsesiona con, no, es que esta tiene algo de pesticidas. Ahí no está el juego real, ¿no? De nuevo, que si puedes permitirte ir un poco a más, sí, pero es muy importante que entendamos qué cosas son esenciales y qué cosas son accesorias. Entonces, no te preocupes de lo accesorio si lo esencial no lo tienes bien controlado, ¿no? Y veo mucho esto, ¿no? Que las redes sociales meten todo un batiburrillo, meten al mismo nivel pues la actividad física, que el suplemento omega 3, que si la fruta es orgánica o no, cuando hablamos de órdenes de magnitud muy distintos. Entonces, mi mensaje es no te preocupes de los pesticidas, no es mi mensaje, por supuesto que si podemos reducir la carga de pesticidas mejor, pero comer fruta está aquí y los pesticidas está aquí arriba, ¿no? En cuanto a esto es muy importante y esto es mucho menos importante. Hombre, lava la manzana, sí, lávala, ¿no? Y si la lavas, la manzana, los arándanos, pues te quitas gran parte de ese problema, que ya a su vez es pequeño, porque por suerte, además en Europa, pues hay bastante control de esto. Entonces, no quiero decir, esto no importa, pero entiende la importancia. Ujú. Entiende la importancia que tiene cada cosa y dedica más tiempo y energía a lo importante. Y luego, en función del tiempo, las ganas que quieras, sí, la dedicación que puedas darle, pues ya vas dedicando a las cosas menos importantes, pues el tiempo que tú puedas. Pero entiende al menos, punto uno, entiende esa escala de importancia. Muchas veces a esto que te dedicas y por lo que estoy entendiendo, regresamos a los básicos, regresamos a lo simple, Mm. a comer saludable, como tú lo dijiste al principio, todo el mundo sabe que comer vegetales y comer fruta y comer proteínas limpias es mejor que comer Mm. comida chatarra y galletas y bollería.
Así es simple. Es así de simple. Los Pero no lo básicos son hacemos. O sea, deberíamos de enfocarnos en eso tan justo, o sea, simple. mi foco va por ahí, ¿no? Claro. En que invirtamos en mejorar los hábitos de las cosas que realmente muevan aguja. Insisto, esto no está en contraposición con todo lo que estamos diciendo de ve a la sauna, ciertos suplementos te van a ayudar, ajusta los ritmos circadianos, fruta orgánica si puedes. Está muy bien, pero de nuevo, primero los básicos y luego ya el resto, la escala o la pirámide de longevidad, como yo la llamo, la vas escalando en función de lo que puedas. Y habrá momentos vitales donde puedes hacer toda la pirámide, porque estás súper 100% metido en esto, es tu pasión, genial, y de repente tienes dos mellizos, ¿no? Y dices, vale, pues mira, ahora todo esto no puedo ir a la sauna 4 veces, bueno, pues voy a quedarme en el segundo nivel de la pirámide y con esto voy a obtener el 85% del beneficio. Mm. El 15% extra, mira, pues de momento tengo que renunciar. Ya Es el está. coste, Es el es el coste coste de tomar de la decisiones vida. en la vida y de ser una persona madura. Cuesta. Exacto. Ojo, o que de nuevo, quizás cuidar a tus hijos te va a dar un propósito vital que te va a hacer vivir más, ¿no? Porque estamos hablando mucho de la parte fisiológica, que es muy importante, pero también se ha visto, que esto lo explico en Vive Más, que las personas que tienen un propósito vital también viven más. Es decir, el propósito es algo fundamental, es algo que no podemos medir, no podemos decir, tómate 200 gramos de propósito por la mañana, como si fuera un suplemento. No, no podemos, es algo mucho más intangible, pero también se ha visto en estudios que las personas que tienen ese propósito vital, algo que les motiva a vivir más, viven más. Y tiene sentido, ¿no? Si el primer paso para vivir más es querer vivir más. Y por tanto, tener un propósito que te empuje a hacerlo. Y esa es la paradoja, que quizás cosas que, entre comillas, te resten de los hábitos saludables, ¿no? Como tener hijos porque vas a dormir peor, ya, pero quizás añade una dimensión a tu vida que no solo aumenta en la calidad de tu vida, sino que con el tiempo incluso aumenta la longevidad. Entonces, al final, volvemos a lo mismo, ¿no? Que no nos perdamos en los detalles y no olvidemos cuáles son las grandes piedras de la vida, los grandes factores que realmente mueven aguja. Mm. Marcos, eres maravilloso. Gracias por estar aquí. Muchas Gracias gracias. por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un honor tenerte aquí porque has labrado un camino durante muchísimos años y no es, podemos decir que ya no es para nada moda, que nunca Mm, lo fue ni fue tu intención, como decías, ni la fama, pero hoy está muy demostrado que a lo largo de tu trayectoria pues has acompañado a muchísimas personas y has hecho mucho bien en mm. el mundo y Muchas por eso gracias. digo que para nosotros es un honor en el ADN del éxito tenerte y reforzar tu mensaje tan potente de divulgación de que hoy hemos podido hablar, aunque sea un poco de ello. Te hago la última pregunta en honor al podcast. Mm. ¿Cuál es el ADN del éxito para Marcos? Bueno, pues a ver, el ADN del éxito. Vayamos a la base, ¿no? El ADN es una molécula que tiene cierta complejidad, es una molécula elegante, pero está formada de distintos ingredientes, ¿no? Distintas bases nitrogenadas. Pues yo creo que el éxito va por ahí, tiene muchos ingredientes. Creo que la suerte es uno de ellos, sin duda, como decíamos. Pero en el fondo, haciendo un poco de cierre de lo que hemos comentado, tiene mucho que ver con tener claridad sobre las cosas que son importantes para ti, ¿no? El éxito para mí no es tanto éxito financiero o fama, que creo que también, ¿eh? O sea, creo que son parte de los ingredientes, pero que hay gente que es muy exitosa financieramente y es muy infeliz, pues claramente eso no es éxito, ¿no? Si tienes éxito financiero haciendo cosas que no te gustan, para mí no, eso no es el éxito. Entonces tiene que ver con tener claridad de qué cosas son importantes para ti, em, con sentir que estás haciendo las cosas que realmente te dan propósito. Creo que va por ahí, por simplificarlo. Y después, si pensamos en el ADN como una molécula autorreplicante, ¿no? Que es capaz de copiarse a sí misma y repetirse, pues también conecta con el gran mensaje, para mí, uno de los grandes mensajes de la charla, que es hacer las cosas cada día, repetir las pequeñas cosas durante mucho tiempo y al final aumentas mucho la probabilidad de alcanzar ese éxito. Marcos, nuevamente, gracias y hasta la próxima. Un abrazo, gracias. Antes de irte, si este episodio te aportó algo, te invito a suscribirte al canal. Es gratuito y es la mejor manera de apoyar este proyecto y acompañarnos en el camino que estamos construyendo juntos. Gracias por ser parte de esta familia del ADN del éxito.